Kang Ji-won tiene cáncer y Su-min, su amiga, le da ánimos para seguir. Ji-won menciona que es bueno tenerla como amiga, aunque su matrimonio no haya salido bien porque sabe que Min-wan, su esposo, la engaña. Su amiga le pregunta si quiere que hable con su esposo, pero ella le dice que no, que solo la necesita a ella, y se va a recibir su transfusión, que es parte de su terapia. A ella solo le han dado 6 meses más de vida. El día de su matrimonio, le dio el ramo a su amiga y todo iba bien, hasta que su suegra comenzó a entrometerse, incluso desde antes, porque fue ella la que escogió el vestido, y más adelante comenzó a reclamarle por no poder quedar embarazada, y la llamaba inútil por no poder hacerlo, y su esposo no hacía nada para defenderla. Tiempo después, él renunció a su trabajo, y ella le reclamó porque tenían deudas que pagar, pero él solo se engreía en los brazos de su mamá. A ella no le iba bien en el trabajo y comenzó a manifestar síntomas. Esa noche llegó a su casa y encontró a su esposo jugando en lugar de ordenar un poco. Al día siguiente, le diagnosticaron cáncer de estómago, y lo primero en lo que piensa el bueno para nada de su esposo es quién le cocinará ahora, y su mamá lo apoya en todo. Ella solo sufre en silencio. Y lo que sabemos de su amiga es que es gerenta en UNK, la empresa donde ella trabajaba, pero que resulta ser la amante de su esposo. Ese día, después de su tratamiento, le informan que debe pagar o si no deberá regresar a su casa. Ella, desesperada, llama a su esposo, pero no responde ni contesta sus mensajes. Sale del hospital y toma un taxi con dirección a su casa. En el camino, el taxista le hace la conversación diciéndole que se mejorará pronto, pero ella le responde que no, y le cuenta que es casada, pero que sería mejor si no lo estuviera, porque así al menos podría pagarse ella su tratamiento. Y el taxista de repente cambia de rumbo, y le dice que le mostrará otro camino, y que siempre hay otro camino mejor. Llegan al destino y el taxista no le cobra, y le dice que es su último día como taxista y que lo tome como un regalo que le envía su padre. Ella no quiere, pero ante la insistencia acepta el dinero de regreso. Sube hasta su casa y encuentra los zapatos rojos de su amiga. Entra y escucha a la mujer decir que fue una buena idea lo de contratar un seguro contra el cáncer. Y él le responde que el papá de ella falleció de lo mismo y que ya lucía enferma y que cuando ella muera cobrará el dinero y le comprará un bolso de marca. Ji-won, enojada, entra y la reclama y le dice que lo denunciará por lo del seguro. Él hace el ademán de pegarle, le empuja y solo se va. Pero Ji-won, con la poca fuerza que le queda, lo sigue antes de que se vayan, pero cae. Su-min se arrodilla y le pide perdón, y le dice que igual ella va a morir y que deje las cosas así. Ji-won comienza a pegarle a Su-min y Min-wan, para defender a la amante, la empuja, y Ji-won termina cayendo contra la mesa, y poco a poco va perdiendo la conciencia. Los culpables se acercan y el esposo dice que igual se iba a morir, que deben decir que se desmayó o que se tropezó y que la encontraron así, y están más preocupados por el dinero del seguro. Ella murió el 12 de abril. Ji-won se sorprende al escuchar que su esposo la llama, y se asusta tanto que grita y comienza a pegarle, y a sujetarlo del cabello. Y él se prepara para golpearla, pero aparece el jefe para separarlos, y le pide a ella que se calme porque están en el lugar de trabajo. En ese momento, ella va a desmayarse, pero el jefe la sujeta y ella, al ver que no tiene el anillo, va a verse al espejo. Y se tropieza y cuando le va a caer el termo con agua caliente, el jefe vuelve a protegerla. Justo ahí llega la amiga y ella, al verlos, sale disparada de la oficina y su jefe tras ella. Y nuevamente es él quien la salva de que sufra una caída y le pide que se calme. Ella está desorientada y se da cuenta que ha regresado al año 2013. 10 años antes de morir. Su jefe le pregunta qué le pasa, pero ella no entiende nada. Él la acompaña a su casa y le entrega efectivo, ya que ella olvidó sus pertenencias en la oficina. Ji-won entra a su casa y comprueba que de verdad es el 2013 y recibe un paquete con comida de su jefe, quien para ese entonces mantenía su identidad oculta, porque años más tarde él se convertiría en el CEO de UNK, la empresa donde trabaja, y es nieto del dueño actual. Ella saca el dinero que le dio el jefe y ve que uno de los billetes tiene un corazón, justo como los que dibujaba su papá. Ese era el billete que le dio el taxista. Ella no entiende en ese momento, pero siempre fue su papá. En ese momento, Min-wan entra a su casa y la invita a comer. Estando ahí, ella se mensajea con su amiga y por obvias razones es seca al contestar.
De la conversación que tienen, ella recuerda que pensó que estaba embarazada, pero que resultó solo ser gastritis por estrés. Y él, en ese momento, le preguntó si de verdad era de él, pero luego la arregla diciendo que ella no sería capaz de engañarlo, y que pagará la mitad del procedimiento para eliminar al niño. Ella, muy feliz, le dice que no está embarazada y que solo es gastritis, y directa le dice que quiere terminar con él. Ming-Wan se pone violento, porque no soporta la idea de que lo deje. Incluso intenta golpearla, pero Ji-won comienza a gritar pidiendo auxilio, y es así que terminan en la comisaría. Pero es por las puras porque terminan tomándola a ella como la loca que discutía con su novio en la calle. Cuando llegó a su casa, revisó sus cuentas y casi todo su dinero lo tenía Ming-Wan, y él había sacado préstamos a nombre de ella, y Ji-won lo dejaba porque le tenía miedo. Va sacando cuentas y ve que no es suficiente para huir, pero recuerda que lo único bueno que hizo Ming-Wan fue invertir en una empresa. Así que hizo eso. Comenzó a hacerse exámenes y en ese momento le diagnosticaron una gastritis severa y que debía medicarse. A la par, ella comenzó a leer sobre inversiones y Ji-hyuk, su jefe, la encontró un día y le pregunta si acaso piensa renunciar. Pero ella cambia de tema al ver una marca en su brazo que se hizo por salvarla del agua caliente del día anterior. Y él le dice que si lo siente, entonces que le invite a comer. Es así que salen a comer y ella comienza a notar que su jefe es guapo y atento. Ji-hyuk le comenta que luce diferente y si de verdad piensa renunciar. Ji-won responde que lo ha estado pensando porque cree que es hora de un cambio, y él le pregunta si acaso también se va a casar, y ella le dice que sí, está pensando en hacerlo, pero por dentro se dice que será lo último en hacer, y él luce como decepcionado, y va a decir algo, pero ella recibe una llamada de su media naranja, su amiga, pero decide no responder. Ella ve mejor la cicatriz de él y nota que es la misma que ella tenía durante su tratamiento, y al acercarse mucho se disculpa. Cuando se van, él le dice que es muy talentosa y que sería una pena su renuncia, y que se lo dice como su jefe. Se despiden y él va a decir algo, pero solo la ve irse. Al día siguiente, Ji-won evita a toda costa cualquier contacto con Min-wan y aprovecha ahí en invertir el dinero. Y cuando su amiga se le acerca, se siente incómoda cerca de ella. Pero logra zafar cuando su jefe la llama para decirle que su propuesta es malísima. Pero ella recuerda que lo mismo le dijo antes, y que su amiga se la pidió y presentó lo mismo, sin cambios, y la aceptaron, y que incluso por eso la contrataron a tiempo completo y la ascendieron. Y la razón, pues, su aspecto. Su jefe se lo menciona diciéndole que debe pensar en lo que dirán los hombres de ella si va vestida así. Y algo raro le sucede. Recuerda que por evitar que una taza caiga, ella se lastimó. Así que esta vez lo evitó, pero cuando iba andando, casi choca con una caja, y si lo hacía, se hubiera herido en el mismo lugar, si no fuera por su jefe que la protegió. Pero más tarde, al huir de Ming-wan, se termina hiriendo la pierna en el mismo lugar, y cree que eso podría pasarle. Pero más tarde, cree saber cómo va todo. Al parecer las cosas que le pasaron están destinadas a pasar, pero que puede tocarle a ella o a otra persona, como la quemadura que tiene su jefe, y le pide a su amiga que tire algo por ella. Y mirándolos a ellos, se dice que ella ansiaba su basura, entonces que se case con él. Ji-won se ha dado cuenta que alguien debe tomar su lugar y robar su destino, y ese alguien será la que quiera tener todo lo que tiene, Sumi, su amiga. Es una nueva mañana de trabajo y el jefe, después de un incómodo momento en el ascensor, pide a Ji-won que la acompañe a la azotea para que pueda tomar ahí tranquila su café. Y ella le cuenta ahí que no va a renunciar, y le muestra el billete con el corazón, y le dice que se lo dio su padre. Ji-hyuk lo mira sorprendido, como si reconociera el billete. Ella le dice que se esforzará y que ya no quiere vivir como lo ha hecho hasta ahora. A Ji-hyuk se le hacen agüita los ojos y él le invita a salir el fin de semana. Y ella está a punto de aceptar, pero llega Sumi a interrumpir, diciendo que saldrá con ella a una reunión de ex compañeros de secundaria. Ji-hyuk, al entrar a su oficina, llama al lugar de la reserva donde irán las amigas y le pide a alguien que investigue a Ji-won. Ming-wan comienza a notar la cercanía entre Ji-won y Ji-hyuk y le reclama eso a Ji-won. Y ella finge y se hace la linda con él diciendo que terminó con él porque cree que ella ama más en la relación. Y él le dice que no es así y que la tratará mejor. Así que deben regresar. Y él intenta besarla y Ji-won intenta evitarlo a toda costa.
y llega una de sus compañeras del trabajo para salvarla, y le aconseja que aunque sean pareja, el acoso también puede existir, y que se lo dice por experiencia. Ella ya está casada, y es algo de lo que se arrepiente. Ji-won agradece para sí ese consejo. Más tarde, cuando están en la cafetería, Ji-won ve cómo Su-min se sirve un montón de comida y recuerda que antes, como las cosas no salieron como ella quería, de casualidad, entre comillas, le empujó y tiró toda esa comida sobre ella. Y Ji-won se quedó callada porque creyó que era la única persona que la apoyaba. Así que esta vez, Ji-won hace otra jugada y ella termina cayendo sobre Min-wan y tirándole toda la comida. Ji-won entra al baño y ayuda a Hee-yeon porque necesitaba una toalla higiénica y su compañera le agradece infinitamente y le pide que coman juntas. Además, la llena de halagos diciéndole que es muy bonita. Ambas bajan a comer juntas y se unen a la pareja infiel. Y ahí ellos dos comienzan a coquetearse cuando ella quiere librarse de pagar la camisa que le acaba de arruinar. Por su lado, Ji-hyuk fue a buscar al chef Eun-no, ex compañero de secundaria de Ji-won y Su-min. Y en todo momento, Ji-won intenta dejarlos solos y Su-min intenta hacerse la víctima frente a Min-wan, diciendo que quizás Ji-won está molesta con ella y por eso la ignora. Y en el ascensor, por la cantidad de personas, ellos terminan juntos, muy juntos. Y Su-min comienza nuevamente a coquetearle, y lo mismo hace con su superior cuando van a tener una reunión, con la excusa de que quiere tener un puesto fijo en la empresa. Ji-won se llena de impotencia al ver esto y decide cambiar un poco las cosas, así que le entrega a Yuran su propuesta para que la revise, pero esto ya lo ha visto Su-min. Más tarde, Ji-won está comiendo con Hee-yeon y le comenta que tiene una reunión de ex compañeros el fin de semana y que no tiene buenos recuerdos de esa época. Y Hee-yeon le dice que con más razón debería ir, porque si no lo hace, ese pasado seguirá siendo vergonzoso, y que si va, cambiará la historia. Después, Ji-won le pregunta a Yuran qué le pareció su propuesta, y al escuchar decirle que es buena, le pide que trabajen juntas en ella, y que su jefe nunca la revisó cuando se la dio, que siempre desestima lo que hace y finge que le toma importancia a su trabajo, pero no. Yuran no está segura y solo dice que lo conversará con su jefe, mientras que Su-min está avanzando por su cuenta, y le dice al jefe que tiene una idea pero que no sabe cómo organizarla, y que además necesita ese puesto fijo. Y el jefe al toque le dice que le ayudará. Pero Yuran y Ji-won ya han hecho un acuerdo de ayudarse. Más tarde, Ji-won presenta la propuesta y estaba en lo cierto. El jefe nunca se dio cuenta de que era la misma propuesta y le dijo que esa era peor que la anterior que le presentó. Ji-won y sus nuevas aliadas están celebrando y Su-min aprovecha en revisar el proyecto de Ji-won. Y esa noche que sale a comer con su jefe, comienza a decir que Ji-won es muy inteligente y buena en lo que hace, y que él, al rechazarle sus propuestas, quizás hace que ella piense que él es una persona de mal gusto. Esto enoja al jefe y Su-min le dice que la idea de Ji-won es buena, pero quizás ellos dos juntos puedan usarla y crear algo mejor. Esa noche, ella va de salida del trabajo y se cruza con Ji-hyuk, y cuando se despiden, él le pregunta por esa bolsita. Ella le dice que es un regalo de Su-min, y él le dice que es una marca de réplicas. Y ella recuerda que se lo dijo antes, y en ese momento consideró que estaba siendo un grosero, pero esta vez no lo toma así, y le agradece que le avise. Él se ofrece a llevarla a su casa, pero ella lo rechaza, y le dice que tiene planes con su novia. Esa noche, llega a su casa a su novio, y ella le manda un mensaje diciéndole que recién saldrá del trabajo, y le manda un mensaje a su amiga diciéndole que se apure. Es que su plan es que ellos dos se encuentren en su casa y que se acerquen más. Pero el mensaje cortante le molestó a la amiga y no irá. Así que al final terminan estando ellos dos solos. Pero afortunadamente alguien los interrumpe. Es el chico del pollo. Y aunque ellos no ordenaron, el chico es realmente insistente y eso aprovecha Ji-won para dejar afuera a Min-wan. Ella le escribe por mensaje que la confunde con esa actitud. Y él se acerca a decirle que realmente ama su alma, y aquí critica nuevamente su cuerpo, diciéndole que además es muy flaca y que no tiene nada, y que lo disculpe y se va. Y vemos que quien mandó al chico del pollo fue Ji-hyuk. Y aquí tenemos a Eun-no,
el chef al que Ji-hyuk fue a buscar y que resulta ser compañero de escuela de Ji-won y Su-min, y que él estaba enamorado de Ji-won. Pero eso no terminó bien, y desde ese entonces no ha vuelto a tener una relación amorosa. Así de afectado quedó. Mientras tanto, Ji-won está sufriendo porque no sabe cómo ir vestida ni maquillada el domingo, y Su-min es demasiado insistente para que no falte. Llega el domingo y Su-min le dice a sus amigas de colegio que ha invitado a Ji-won y que por favor la traten bien. Y el solo hecho de escuchar el nombre de Ji-won hace que los compañeros hagan malas caras. Y es que Su-min ha inventado demasiadas mentiras que hacen quedar a Ji-won como alguien que se aprovecha de ella, cuando en realidad es al revés. Incluso les dijo que el chico que le gusta, Min-wan, ahora está saliendo con Ji-won, y todos enojados dicen que le ha quitado al chico que le gusta justo como lo hizo en el colegio. Ji-won hace su gran aparición y luce demasiado sofisticada y deja a todos sin palabras. Y lo que pasó fue que el día anterior quedó en reunirse con Hee-yeon y pasan realmente un buen rato con lo que diría que es ahora una amiga. Tanto que Ji-won le confiesa sus inseguridades sobre su aspecto y por qué está dudando en ir a la reunión. Y es así que Hee-yeon la lleva con una estilista y ella sugiere un cambio radical. Y Ji-won apoya esto porque quiere ser una persona nueva. Ji-won se mira al espejo y llora de felicidad. Y junto a su nueva amiga van probando diferentes estilos de ropa y más tarde, esa noche, Su-min llama a Ji-won y se entera que Hee-yeon está durmiendo en casa de ella. Y le pregunta si acaso está molesta con ella, y al escuchar que no, le pregunta si le puede hacer un favor sobre su propuesta, que si puede usarla y modificarla un poco para volver a presentarla. Y Ji-won, muy segura, le dice que no, y que además tampoco quiere que la llame por su nombre en el trabajo, porque ella es su superior. Se despide y cuelga. Su-min está furiosa y regresa con su jefe, quien le entrega el proyecto de Ji-won. Es así que ese domingo, Ji-won entró muy segura de sí misma y saluda a todos, y los chicos comienzan a llenarla de halagos. Y una de las chicas menciona que tiene los mismos aretes que Su-min, y que siempre le copia. Pero a la hora de compararlos, concluyen en que los de Su-min son imitación, y es ella la que termina siendo humillada. Y debemos mencionar que quien le prestó los aretes originales a Ji-won fue Hee-yeon, su verdadera amiga. Y en el baño, las compañeras entran a hablar mal de Ji-won, pero ella ya está ahí escuchando. Y esta vez, cuando la encuentran, les responde como debió hacerlo en el pasado. Y les pide que sigan hablando porque también quiere saber qué cosas terribles le hizo a Su-min. Las chicas comienzan a decirle que en el colegio quería y copiaba todo lo que Su-min tenía, como los aretes que lleva ahora. Y Ji-won saca la nota que venía con los aretes y les dice que Su-min se los regaló, pero que descubrió que eran imitación, así que decidió comprarse los originales. Y las chicas comienzan a contarle las otras mentiras, como lo de que uno salía con Su-min y ella se lo quitó, o que cuando Su-min la recomendó en la empresa, Ji-won se fijó en Min-wan, el chico que a Su-min le gustaba. Y un poco harta, Ji-won les dice que deben escuchar ambos lados de la historia. Y les dice que ella es subgerente de esa empresa y que fue ella quien hizo entrar a Su-min y que Min-wan es su novio y lo llama para comprobar que es verdad lo que les dice. Ji-won las deja y sale lista para irse de la reunión, pero las chicas estas la detienen para decirle que todo lo que él dijo puede ser cierto, pero que en el colegio fue ella quien obligó a Su-min a terminar con su novio. Y Ji-won recuerda que la intimidaron en el colegio por eso. Y les cuenta a todos que a ella le gustaba Eun-no y que él nunca salió con Su-min. Y le lanza la pregunta a ella. Y Su-min responde que nunca le contó que salía con él porque sabía que le gustaba. Y la chica, que está más del lado de Su-min, le dice que deje de mentir y que se disculpe. Y harta, Ji-won le dice que la acosó por 3 años por escuchar solo un lado de la historia y que la que se debería disculpar es ella. Pero la chica se sigue negando a hacerlo, y en eso llega un no, para decir ante todos que Su-min y él nunca salieron, y con una gran sonrisa saluda a Ji-won. Por otro lado, Ji-hyuk le ha contado a su abuelo que le gusta a alguien, pero que no está en ninguna relación, y cuando el abuelo comienza a preguntarle de qué familia viene, él solo responde que ella no sabe los sentimientos que tiene él por ella, y que siempre hizo lo que él le pidió y que esta vez quiere que confíe en él, y que no quiere ningún matrimonio arreglado. Pero el abuelo no está tranquilo con esto y pide que averigüen quién es esa mujer.
Regresamos con Ji-won, donde uno la mira deslumbrado y le pregunta si acaso a ella le gustaba. Ji-won entra en pánico y sale huyendo, y quien está fuera esperándola es Ji-hyuk, quien al verla vestida así se sorprende, y lo hace aún más cuando ve a uno seguirla, y los ve de lejos, y ellos como que están medio nerviosos y tímidos. Ahí, uno insiste en que le responda a su pregunta, y ella le dice que nunca le gustó, y que todo fue un error, pero él la detiene para decirle que él sí estaba enamorado de ella. Al ver esto, Ji-hyuk llama a Ji-won y que sabe que es fin de semana, pero que necesita de su ayuda, y ella duda un momento, pero le dice que irá. Ella se disculpa con Uno y él le pide su número. Uno está demasiado feliz, pero se le borra la sonrisa cuando ve a Ji-hyuk. Ji-won es recibida por Ji-hyuk, quien de verdad necesitaba su ayuda, principalmente para que apoye su idea sobre hacer publicidad digital en una plataforma de streaming que Ji-won sabe que será un éxito más adelante. Mientras tanto, Sumin realmente está en problemas, porque sus compañeras están que le sacan en cara todas sus mentiras, y se han dado cuenta que ella ha estado intentando hacer quedar mal a Ji-won siempre, y le dicen que por defenderla de Ji-won la acosaron 3 años en el colegio, y Sumin les dice que ella lo hicieron porque quisieron, que nunca se los pidió. Ella va al baño y está realmente furiosa, y cuando sale ve que todos ya se han ido. Ji-hyuk y Ji-won salen de la reunión y él la invita a cenar en agradecimiento por acompañarlo y nuevamente van conversando en el camino y se van conociendo más, o al menos ella a él porque él parece conocerla muy bien. En eso, ella recibe una llamada de Sumin pero la rechaza y recibe un mensaje de Uno que lo lee con una sonrisa y Ji-hyuk le comenta que debe haber leído algo gracioso, a lo que ella responde que es un amigo del colegio que hoy ha vuelto a ver, que él fue su primer amor. Y él le dice que esos sentimientos podrían renacer, pero que es mejor dejarlos en el pasado. Y ella le dice que no hay problema, además ahorita está con novio. Y ya están por llegar a casa de Ji-won cuando ven a Min-won, y luego a Sumin, esperando afuera de su casa. Ji-won obvio se esconde, y eso le causa gracia a su jefe. Min-won ve a Sumin, y ella comienza a llorar. Y al rato, él está intentando entrar a casa de Ji-won, pero ve que la clave que conoce no funciona, e intenta llamarla, pero Sumin le dice que no responderá, y nuevamente se pone a llorar, y deja ver un poco más de su escote, y Min-won, nervioso, le dice que mejor van a tomar algo caliente. Ji-won y Ji-hyuk toman un café en la calle, y ella le aclara que sobre su relación con Min-won prefiere no decir nada, y él responde que, si así lo quiere, está bien, mientras toma decisiones correctas. Y ella agrega que antes complacía a los demás y que se dejaba a ella al final, pero que ahora está intentando cambiar y a Ji-won se le escapa lo de su proyecto de comida y él le dice que se lo muestre para darle su opinión. Ambos siguen conversando sobre lo que les gusta hacer y cuando él se saca los lentes, ella le pregunta si no ha pensado en usar lentes de contacto y él se queda pensando. Mientras que Sumin insiste en hacerse la víctima frente a Min-won, y ambos reconocen que Ji-won ha estado actuando raro últimamente, pero igual están ahí los dos coqueteándose. Ji-hyuk deja en su casa a Ji-won y al despedirse le dice que antes de casarse es bueno conocer a otras personas y que el matrimonio no es imprescindible. Y ella, al deducir que entonces él no se quiere casar, él intenta solucionar lo que dijo pero no puede y se ríe, a lo que ella le comenta que es lindo verlo sonreír. Y ya en su casa, recibe la llamada de Sumin y Min-won, pero los sigue ignorando. Pero a quien no ignora es a Uno. Y cuando ella le dice que nunca más le habló, fue porque él se lo pidió así. Y es que en el colegio, sin que ella entienda por qué, le pidió que nunca más le hable. Y Sumin le dijo que le contó a él que Ji-won gustaba de él. Pero Uno ahora le dice que reaccionó así porque fue ella quien lo rechazó y que todavía tiene la carta. Pero Ji-won no entiende, no sabe de qué le habla, y ella le pide verse y que lleve la carta. Al día siguiente, Ji-won llega a la oficina, toda sofisticada de nuevo, y deja a todos asombrados. Min-won incluido, que le dice que está hermosa y que parece otra. En eso llega Ji-hyuk, quien por quedarse viendo la interacción de esos dos, termina botando algunas cosas y va hacia ella, y le dice que su vestimenta no es adecuada para la oficina, y que lo de ayer fue fuera de la oficina. Y Yuran, al verlo sin lentes, comenta que se ve muy bien. Y Ji-won apoya esto, y él se va avergonzado. Y más tarde, Min-won le dice a Ji-won que quizás su jefe esté enamorado de ella. Ella lo niega, y Min-won insiste en decirle que está linda, y que le molesta que otros la vean porque es solo de él.
y Jiwon le tira el café encima para evitar que la toque. Y él se va al baño, mientras que llega Sumin y conversan sobre lo que pasó en la reunión. Y Sumin le dice que se disculpa por cualquier error que le haya hecho molestar. Y Jiwon le dice que seguro es así, porque si no pensaría que todo lo hizo a propósito. Y le cuenta que se verá con No, y agrega que esta vez no lo dejará pasar. Y Sumin saca el tema de Mingwan y que si no se pondrá celoso. Pero Jiwon responde que no, y que además con lo del dinero que ha ganado recientemente con sus acciones, no cree que le importe. A la salida del trabajo, Ji-hyuk busca salir junto a Jiwon y le pregunta por qué se vistió así para ir a trabajar. Y luego se disculpa porque no debió decirle eso, y lo cambia diciendo que se puso lentes de contacto por lo que le dijo ayer. Y agrega que si ella se vistió así por algo o para alguien, y ella responde que se sintió bien vestirse así anoche, y que las personas han comenzado a tratarla mejor y que no debería importarle, pero lo hace para hacerle frente a esas personas que la tratan mal. Y ella nuevamente vuelve a elogiar su sonrisa, y esta vez es ella quien le aconseja cambiar también un poco su estilo. Más tarde, ella está esperando en el paradero y ve a su verdadera amiga salir gritando de felicidad de una tienda. Y cuando va a pasarle la voz, ve a Ji-hyuk salir tras ella. Y ve que la trata con mucha confianza. Y en su casa recuerda que a su amiga la transfirieron a otra área por una relación inapropiada. Y cree que ellos están saliendo. Pero lo que sucede en realidad es que ella es la hermana menor de Ji-hyuk. Y otra cosa de lo que nos enteramos es que Ji-hyuk tiene un corazón azul en el pecho, como el que tenía Jiwon en su billete. Y él sabe también lo que le pasará en el futuro, que Mingwan la engañará y que contarle todo eso implicaría decirle que está viviendo su segunda vida. Él, en la anterior vida, asistió al funeral de Jiwon y fue testigo cuando la policía llegó a arrestar a Mingwan y a Sumin por el posible asesinato de Jiwon. Y ahí también escuchó lo que pasó en esa reunión de colegio, y cuando llegó a No, él les contó que nunca salió con Sumin, y escuchó todo lo que Jiwon había sufrido. Estaba enojado y se arrepintió de muchas cosas que no hizo. Y cuando iba manejando, tuvo un accidente en su auto, y cuando despertó, ya tenía el corazón azul, justo una semana después de la muerte de Jiwon. En el 2005, los amigos de Ji-hyuk le celebraban sus 100 días de vacaciones, y cuando se estaban yendo, se cruzaron con una Jiwon ebria. Pero Ji-hyuk escuchó a unos tipos hablar de Jiwon comentando que querían hacerle algo y que ella se lo estaba buscando. Idiotas completos. Por eso, él se acercó a ella a preguntarle si estaba sola. Y ella comienza a contarle que su padre falleció hace poco y que terminó con su novio, así que está sola. Y, de lo ebria, termina cayendo sobre él y siente el olor a alcohol que tiene él encima. Y se acerca mucho a él y le muerde el hombro. Pero logra alejarla, y ella, al verlo recién a la cara, ve borroso, porque rompió sus lentes. Él la acompaña un rato más y él le dice que debería beber en su casa. Pero ella de nuevo comienza a decirle que está sola y que no tiene a nadie con quien beber, ni amigos, porque no le cae bien a nadie, que solo tiene una amiga pero que nunca aparece cuando ella de verdad la necesita, pero que siente que si estuviera con ella en ese momento se sentiría inferior. Le cuenta también que su novio dejó de contactarla y que ni siquiera fue al velorio de su padre, y así por 3 meses, hasta que se dio cuenta que la habían dejado. Ella había notado que ese novio le sonreía mucho a Sumin, y que era obvio porque ella es bonita, y por eso se siente menos. A lo que Ji-hyuk le dice que si se siente así con ella, entonces no es su amiga, y que sería mejor alejarse de personas que la hacen sentir así. Jiwon le pregunta si sabe lo que es no tener familia, y que Sumin es lo único que tiene, y que ella es una perdedora, a lo que él le dice que él también sería un perdedor porque su madre murió cuando tenía 15 años, y que ahora tiene una madrastra y un hermanastro, y que son buenos, pero que no se siente cómodo, y ella muy segura le dice que él es un verdadero perdedor, porque su papá fue capaz de rehacer su vida y no morir cuando su mamá murió. Él le dice que sí, pero que él también murió, pero admite que fue feliz antes de morir. Y ella lo felicita porque su papá le dejó una nueva familia, y él la felicita porque es capaz de tener una buena amiga. Brindan juntos y se quedan ahí hasta el amanecer. Cuando él despierta, ya no la ve a su lado.
Ji-hyuk en ese entonces estudiaba economía en la universidad y esa mañana se acercó a escuchar al reconocer una voz que resultó ser la de Ji-won diciéndose que despertó al lado de un viejo en el parque y que sería muy vergonzoso si él también estuviera en su universidad. Para ese entonces, ella ya estaba en su último año de universidad y tenía 23 años. Él se dio cuenta que a quien le contaba eso era a un gatito que ella alimentaba. Nunca le dijo nada, pero él también comenzó a alimentar al gatito y solo la observaba a ella de lejos. Cuando llegó el invierno, él le construyó una casita y ella le puso la calefacción. Pero un día, él se arrojó a la pista para proteger al gatito de ser atropellado. Él se dijo que tuvo varias oportunidades, pero que no las aprovechó. 6 años después, en la empresa, cuando él se convierte en director general, se le presentan como nueva trabajadora. Él fue viendo cómo comenzó su relación con Min-wan y se dijo que esa no era su oportunidad. Y ya continuando con la historia, Ji-hyuk hace su entrada a la oficina con su nuevo look y le dice a Ji-won que se siente mejor. Y ella sonríe. Min-wan la ve y le vuelve a decir que él está interesado en ella, pero ella le dice que no porque tiene novia. Y él le dice que eso no importa, que así esté casado puede gustarle a otras mujeres y que la buscan a ella porque parece fácil. Y ella le pregunta si él nunca la engañaría porque no es como esos hombres. Y él le dice que él es la excepción. El abuelo de Ji-hyuk comienza a notar que él está adquiriendo acciones y le parece extraño y pide que lo investiguen sin que él se dé cuenta. Y Ji-hyuk se dice que cuando algo cambia, lo que antes no era un problema, ahora podría serlo. Por otro lado, todas las trabajadoras comentan lo sexy que se ve ahora Ji-hyuk. Y la hermana, que nadie sabe que es la hermana, o mejor dicho, hermanastra, comenta que no es su tipo, a lo que Ji-won piensa que eso dicen todos cuando se dan cuenta que la persona con la que salen no es su tipo ideal, y comienzan a hablar del proyecto de alimentación hasta que llega Sumin. Y comienza a decirles que la cuiden bien y que ella no sabe hacer amigos, que en la universidad ella tenía que hacer un viaje interprovincial todas las semanas para verla en sus días libres de clases. Hyun le dice que seguro por eso no podía ser amigos, si no socializaba con otros. Y Sumin calladita se queda, hasta que entra su jefe directo y le pide a Ji-won que vaya a mover su auto del estacionamiento. Y ella, al poner caras, él comienza a gritar que todas las mujeres son iguales y que vayan a trabajar. Ji-won, en su regreso, sabe que, como antes, Sumin debe estar esperándola para consolarla y demostrarle que ella es la única que está de su lado. Y así pasa. Pero también le pide que si no le quiere dar su propuesta, al menos que la deje unirse a su equipo. Y de forma prepotente le dice que seguro sigue molesta y que la ayude para que la contraten y poder seguir siempre juntas. Y el jefe llama a Ji-won para preguntarle si ya tiene la propuesta, y al saber que todavía no, él le dice que él presentará la propuesta con su nombre, porque le dará más peso, y que ni se enoje porque está dejando que ella se una a su equipo. Ji-won está indignada porque le acaban de robar su propuesta, y que seguro terminará igual que antes, con Sumin contratada. Aparece Ji-hyuk y la invita a comer esa noche, pero ella le dice que no puede, y que si es por trabajo que le avise para poder programar una cena. Él solo responde que no es necesario. Y es que esa noche, ella fue a ver a Eun-woo, y estando con él, Min-wan comienza a llamarla, pero al no recibir respuesta, llama a Sumin para preguntarle si Ji-won está con ella. Pero toda cizañosa, le dice que salió temprano y pensó que se vería con él porque se puso bonita. Y le dice que debería controlar mejor a Ji-won y que nunca se sabe con las mujeres, que debe recordar que la madre de ella encontró a su pareja ideal ya estando casada y se fue. Y Min-wan le dice que él no conocía esa historia. Y Sumin se hace la víctima diciendo que supuso que ella se lo había contado y le pide que haga como que no dijo nada. Mientras tanto, Ji-won y Eun-woo están un poco ebrios y ella está escuchando la historia de Eun-woo y cómo ella supuestamente lo rechazó. Y él le da la carta y ella le dice que es su letra, pero que ella no lo escribió, y se da cuenta que Sumin ha copiado incluso su forma de escribir. Salen y ella le dice que tiene novio. Y él le pregunta si acaso es alto y usa lentes, y comienza a describir a Ji-hyuk. Y él le dice que fue él quien le avisó de la reunión del colegio y que pensó que era su novio porque lucía muy preocupado por ella. En eso, Ji-hyuk los ve. Ya en su casa, Eun-woo se dice que no lo ha rechazado, y que incluso si tiene novio o si hay otro hombre que tiene interés por ella, él insistirá. Ji-hyuk llama a Ji-won, pero ella ha apagado su celular porque Min-wan no dejaba de llamarla.
Min-wan ha ido a buscarla y le pregunta dónde estaba y por qué está tan arreglada. Y lanza el comentario de tal palo, tal astilla. Y ella le pregunta qué acaba de decir. Pero él le dice que nada. Y ella ya sabe que fue Sumin quien le ha contado. Él sujeta fuerte el brazo de Ji-won, ya lastimándola, y sigue preguntando dónde estuvo. Y de la nada aparece Ji-hyuk para lanzarlo contra el suelo. Y él, al verlo, le dice que no le importa que sea el director general, mientras que Ji-hyuk está furioso sujetándolo y Ji-won intentando separarlos, hasta que lo suelta y el cobarde de Min-wan huye, hasta que se da cuenta que por qué debería huir. Y molesto dice que por qué Ji-won no está tras él, y que seguro ambos están juntos. Ji-hyuk le dice a Ji-won que está ahí porque no contestaba su teléfono, y que estaba preocupado, y ella le dice que no debería, y él agrega que le preocupa que Min-wan pueda llegar a hacerle daño, y que la gente no cambia, y repite sus acciones. Ella le dice que él nunca le ha hecho daño, pero Ji-hyuk le recuerda lo que acaba de suceder, y que nadie puede tocarla así. Pero mientras conversan, es Sumin quien los vigila, y dice que fue a verla a pelear con Min-wan, y responde a una llamada de él. Ji-won le dice a Ji-hyuk que le incomoda sus actitudes con ella y que no quiere que se preocupe, y él le pregunta si sabe lo que él siente por ella, a lo que ella le dice que no le gustan las mentiras y saca el tema de su novia, y que Hee-yeon es muy importante para ella y que hablará con ella, y agarra su teléfono, pero él la detiene diciendo que es un malentendido, y que lo único cierto es la parte en la que ella supone que él gusta de ella, y llama a Hee-yeon, a quien tiene guardada como la más hermosa. Y cuando le contesta es cortante y le cuelga cuando le dice que le quiere. Él le aclara que ella solita se guardó así en su agenda y asiente. Y ella le dice que entonces es su hermana y se disculpa y le pide que olvide todo lo que dijo. Y él ahí le dice que le gusta mucho. La lleva a su casa y él se acerca mucho, pero termina inconsciente sobre ella. Antes de desvanecerse, él le preguntó si acaso se sentía mal del estómago, y al acercarse fue que se desmayó. Mientras tanto, Sumin arma una escena subiendo a un taxi para encontrarse de casualidad con Min-wan, que está sentado en la calle. Por otro lado, Ji-hyuk despierta en el hospital y le informan que debido al estrés y el poco tiempo que descansa, se desmayó. Y cuando el doctor menciona problemas estomacales, él le pide que por favor revise a Ji-won porque parecía que hace rato le dolía. Pero ella le responde que se hizo una tomografía y que era solo gastritis. Y ambos se sorprenden al saber que ella ha ido tan lejos como para hacerse una tomografía. Y el doctor sugiere hacer pruebas a ambos, mejor. Y Min-wan está con Sumin a punto de besarla y ella, haciéndose la que no quiere traicionar a su amiga, lo rechaza. Y al ver que él está dispuesto a dejarla ir, ella se queda ahí llorando frente a él preguntándole qué deberían hacer con Ji-won. Y él la consuela y terminan yendo juntos, pero igual ella ya está ahí provocándolo. Ji-hyuk y Ji-won se despiden y cuando no hay nada más que decir, Ji-hyuk le dice que él es una buena persona y ella internamente se pregunta si podría confiar en él. Pero de su boca solo sale que tiene novio y que lo que pasó hoy con él fue incómodo porque es su trabajador. Y él, decidido, responde que entonces le diga a él que la trate con más consideración y cuidado. Ella no dice nada más y él le vuelve a repetir que le gusta, pero que no hará nada que ella no quiera y que se tome el tiempo de pensarlo, y que elegirlo será una buena decisión. Y repite que en verdad es una buena persona, y la embarca en su taxi. Y comienza un nuevo día. Ji-won se alista y en el camino al trabajo le escribe uno para decirle que le llevará un café, y se parece al ratito para dárselo, y quien los ve es Ji-hyuk. Y eso lo pone de mal humor, y su hermana lo sabe, así que avisa a todos por el chat que no vayan a llamar su atención. Al ratito, llega la odiosa de Sumin, y Ji-won nota algo en ella. Y quien aparece detrás de Sumin es Min-wan. Ya eso levanta sospechas. Más tarde, Min-wan está fumando en el techo y llega Ji-hyuk a decirle que eso está prohibido, así como también los romances de oficina, que oficialmente no se permiten, pero que está implícito, porque baja el rendimiento en el trabajo. Justo como su reacción de antes. Y Min-wan le pregunta si acaso está acosando a su novia o si es mutuo. Y Ji-hyuk le dice que pasaba por ahí y vio a una de sus empleadas en peligro, pero Min-wan replica que es su vida privada y magistralmente Ji-hyuk le dice que las mujeres sufren cuando salen con niños en vez de hombres y que por el bien de ella debería dejarla. Y si quiere creer que ella le gusta, entonces que sea así.
y que no se atreva a ponerle un dedo encima. Y no para hasta que él le dice que no la golpeó, ni que nunca lo hará. Ji-won se acerca a Min-wan y está a punto de terminarlo, pero piensa que si se apresura quizás Su-min después ya no lo quiera. Mientras Min-wan le dice que lamenta lo de ayer, pero que ella tiene la culpa por exagerar y hacerlo quedar como un maltratador, y continúa llamándola tonta, y que quizás sea hora de disciplinarla. Idiota. Y cuando ella le pregunta si anoche fue directo a su casa, él recuerda que Su-min le dijo que le gustaba estar con él, pero que es muy complicada la situación y que solo por esa noche quiere ser sincera con ella misma. Y le da un beso en la mejilla y se va. Al verlo nervioso, Ji-won sabe que algo pasó. Y Min-wan se dice que no puede dejarla ir porque sería una buena esposa y que ella solo lo ve a él, refiriéndose a Ji-won. Pero cuando llega a la oficina, ella se le queda mirando a Ji-hyuk, recordando todo lo que él le dijo anoche. Y el jefe le pide que almuercen juntos para conversar. Eso hace que Ji-won le diga a los casi amantes que deberían almorzar juntos. Incluso le da su tarjeta de crédito para que le invite algo rico a Su-min. Ji-won y Yuran están con su jefe y él les dice que su propuesta es buena, pero que le faltan detalles y que él pondrá su nombre al proyecto para que lo acepten rápido. Y sugiere cambios que a ella no le gustan y se lo hace saber. Y el jefe comienza a gritar que será su idea, pero que él quiere conseguir un ascenso con eso, y que Yuran también lo hará, y termina echando a Ji-won de la propuesta y que no es su proyecto, que en pocas palabras es de la empresa, y que le dé su proyecto a Yuran y a Su-min. Mientras que el ridículo de Min-wan se sienta en el restaurante y Su-min, al decir que el lugar es elegante, él comenta que le hubiera gustado llevarla a un mejor restaurante, sin su dinero con el que va a pagar, y ordena todo como si supiera de lo que le hablan. Mientras que Su-min piensa que él es perfecto, decente y elegante, tal para cual. Mientras tanto, Yuran está intentando convencer a su jefe de que no saque a Ji-won y que opina igual que ella sobre que no deberían hacer cambios. Y el jefe le dice que entonces no los harán. Ese tipo solo quería sacarla. Ji-won está pensando qué hacer, y cuando ve que los casi amantes se gastaron más de $300 en la comida, se dice que debe poner un alto a la gente desvergonzada que le quita sus cosas, y que peleará. Pero Ji-hyuk ha ido a hablar con el director, a quien le han llevado el proyecto de Ji-won, y se da cuenta que es el proyecto del que ella le habló, y se lo lleva diciendo que revisará el proyecto. Sale y le escribe a Ji-won preguntándole por ese proyecto del que le habló, y ella responde que está trabajando en eso. Y él la invita a comer esa noche, y le aclara que no es una cita, sino que deben hablar de trabajo. En la noche van de camino y él le dice que parece que es de las personas que no piden ayuda, y que él quiere hacerlo sin nada a cambio, y que si no le quiere aceptar, entonces que la ayudará como su jefe. Él la termina llevando al lugar donde practica artes marciales. Ji-hyuk le entrega un uniforme para que se cambie. Ella no entiende nada, y cuando ya está lista, comienzan a explicarle cómo es el deporte. Ella es aún débil, pero le pone ganas, se lo toma en serio y logra derribar a su rival. Y ahora es su turno de luchar con Ji-hyuk, quien le explica cómo es todo, pero que también puede reflejarlo en la vida, y que debe derribar a su oponente, y si no puede, a veces puede pedir ayuda a alguien como él. Y ella va y lo empuja con mucha fuerza y termina derribándolo. Y cuando se pone a su lado, ella recuerda al chico con el que estuvo en el parque. Esa imagen borrosa. Ji-hyuk la felicita. Él la deja en su casa y ella le agradece por todo. La mañana siguiente, ella está decidida a enfrentar a su oponente y le presenta una mejor propuesta a su jefe, pero él le dice que ya hay una propuesta y que es la de él. Y ella, al ver que no está su nombre, él le dice que ahora quien estará a cargo del proyecto es el director de área y que ya no hay lugar para ella. Ella le pide una oportunidad y el jefe le dice que entregue un proyecto con esas dos propuestas unidas y verá si añade su nombre. Y cuando está comiendo con Hee-yeon, una tarta que uno le envió, conversan sobre lo del proyecto y Ji-won le dice que su jefe la ha subestimado. Mientras que afuera, Su-min está con Yuran diciéndole que quizás sea incómodo y que no tiene la culpa de nada y que Ji-won es muy inflexible y que debió ceder. Y cuando Yuran le dice que ella es buena amiga, Su-min le dice que también puede ser su amiga y que deben trabajar bien en ese proyecto. En la oficina, Yuran comenta que Su-min es muy buena con ella y, un poco incómoda, pregunta cuándo terminará la propuesta nueva y que se la entregue antes para darle una revisada junto a Su-min.
Ji-won les dice que ha pensado en una estrategia de marketing y que sería bueno usar el nombre y la imagen del director de área. Esto lo escucha Ji-hyuk. Todos aceptan esta propuesta y comienzan a trabajar en ella. Se lanzan los productos, se hace la publicidad y la promoción en distintos medios. Hasta que llega el día previo al viaje donde sucede el escándalo de este director, y Ji-won está al tanto de sus movimientos. Y ese día la buscan los casi amantes con comida y le dicen que ya olvide lo que pasó. Y ella les responde que no, que quiere que su trabajo sea reconocido, y con la excusa de que tiene una reunión, los deja para que coman juntos. El director está en su vuelo y recibe una llamada de Ji-won que le dice que el negocio de los kits de comida era originalmente de ella y que presentará una queja porque la dejaron fuera. Esto enoja al tipo y lo pone de mal humor y termina desquitándose con la azafata. La gente ya está grabando esto. Todo escandaloso, el tipo llama al jefe a decirle que Ji-won lo acaba de llamar diciendo que presentará una queja y le dice que se encargue de ella. Y después de esto, el tipo maleducado sigue comportándose como un patán. Menos mal, lo siguen grabando y todo esto ya se hizo público y lo despidieron una semana después. Y anuncian que todos los productos que sacaron con su imagen serán retirados del mercado. O sea, los del proyecto que le robaron a Ji-won. Ella está mirando todo esto muy satisfecha en la azotea y se asusta cuando se percata que Ji-hyuk está a su lado. Él le informa que el director ya fue despedido y que su jefe será sancionado por robar su propuesta. Y la felicita. Ella lo detiene antes de que se vaya y cuando mencionan sus canciones favoritas de BTS, ya que ella estaba escuchando música, ella comienza a darse cuenta de algo, que las canciones que mencionaron se lanzaron varios años después del 2013, que es en el que están viviendo, y él también se da cuenta. Ji-won le cuenta su plan a Ji-hyuk que Sumin debe casarse con Min-hwan y así cambiar el destino. Ji-hyuk pensativo dice que lo inevitable sucederá y que él no ha cambiado muchas cosas, solo lo de enviar o no a la reunión. Y ella curiosa le pregunta por eso y él con ojos vidriosos le responde que fue a su funeral. Él le cuenta que fue muy triste y que muchos mostraron arrepentimiento por su muerte. Ji-won, con ojos llorosos también, le dice que debe ser mentira, que seguro muchos no le tomaron importancia a su muerte. Ambos deciden ir a otro lugar a conversar y Ji-hyuk la lleva a su casa. Ji-won ingresa un poco tímida, pero cuando ve al gato de Ji-hyuk se encariña muy rápido con él. Conversan y Ji-hyuk le pregunta por qué no solo alejarse de Sumin y terminar con Min-hwan. Y ella le responde que si Min-hwan fue capaz de eliminarla, que lo detendría de hacerlo ahora, y que quiso huir, pero le dice que no es fácil, y él se ofrece a ayudarla económicamente para hacerlo. Ella le agradece y menciona que no gana nada huyendo. Además, le cuenta que ella tenía una cicatriz, pero que ahora es él el que la tiene porque evitó que le cayera el agua caliente, y él le dice que si él no se lastimaba, igual ella lo hubiera hecho en cualquier momento. Así que huir no ayuda para nada y que por eso alguien debe tomar su destino, su matrimonio, su muerte. Ji-hyuk estuvo solo cuando se guardaron las cenizas de Ji-won y al salir, al querer irse, su auto no prendía y de la nada apareció un taxi que se detuvo frente a él. Era el mismo taxista que llevó a Ji-won, su padre. El señor le hizo la conversación a Ji-hyuk y cuando él le menciona que luce como si hubiera perdido algo valioso, Ji-hyuk le dijo que no sabe si lo era porque ni siquiera eran cercanos. Y el papá le dijo que debió ser atrevido e insistir hasta el final. Ji-hyuk le dice que se arrepiente y que no tomó las oportunidades y que recién hace poco supo lo que sentía pero que se enteró que había muerto. Y el papá le pregunta que si tuviera otra oportunidad para cambiar las cosas, ¿lo haría? Ji-hyuk le dice que si tuviera la oportunidad de nuevo, la aprovecharía. Ji-won le cuenta que después de su muerte, despertó en el 2013, y él evita decirle que tuvo un accidente en su auto y solo menciona que se durmió y cuando lo hizo, regresó igual al 2013. Al día siguiente, Yuran está reflexionando sobre sus decisiones, hasta que la llama el bueno para nada de su esposo, quien no ha llevado a su hija a la guardería por quedarse jugando con la consola. Frustrada, ella cuelga y ve a Suk-jun pasar. Él también ha notado su presencia, pero no dice nada. En el pasado, él le dijo que odiaba a las personas como ella. Ji-hyuk recibe una llamada y sale disparado a la oficina, y es que Suk-jun ahora trabajará en su área. Ji-hyuk no está conforme con su llegada y Suk-jun le dice que es su abuelo quien toma las decisiones, y tomando la hoja de vida de Ji-won, le dice que no esperaba que fuera su tipo ideal y le da a entender que los ha estado vigilando,
y agrega que seguro pensaba darle el proyecto de los kits de comida a ella, y que después de una noche en su departamento, Recursos Humanos ha visto conveniente que eso no suceda, y que por ahora quien dirigirá el proyecto es Yuran. Ji-hyuk, antes de irse, le deja en claro que no pasó nada con Ji-won. Ji-hyuk se reúne con su equipo y les informa que la líder será Yuran y que el resto apoyará al equipo. Y obvio, esos cambios en el equipo permitirán más coqueteos entre estos dos futuros amantes. Esa noche, Ji-hyuk está afectado y preocupado por todo lo que viene pasando y lo que podría ser su inminente muerte en ese accidente de coche. Se va al restaurante de Uno y le pregunta por las canciones de BTS que aún no salen. Uno no las reconoce, por lo que Ji-hyuk lo felicita porque vivirá una larga vida. Él termina ebrio y Uno llama a su hermana ya que era el contacto de emergencia. Yeon va a recogerlo y como buena hermana le suelta detalles de Ji-hyuk como burla, como que es la primera vez que se emborracha y que quizás sea su crisis de los 30. Y ahí Uno reconoce su voz y le pregunta si conoce a Ji-won. Yeon lo reconoce porque sabe que él preparó el postre que tanto le encantó y que Ji-won le invitó. A la mañana siguiente, Ji-hyuk anda con resaca y sigue tomando. Y cuando va a hablar con su abuelo, este lo sermonea porque a esta edad recién se le ha dado por rebelarse y que sabe que ya no puede obligarlo a hacer lo que él quiere, y sobre su matrimonio con Yura, que él debe encargarse, ya que fue una promesa y no pueden romperla así nomás, y menos él, como jefe de familia. Y le pregunta cuándo puede conocer a Ji-won, pero Ji-hyuk le dice que quizás no lo haga, porque así como él, como su abuelo, quiere lo mejor para él. Él también quiere que Ji-won sea feliz, y se va, pensando en que cuando murió su tiempo ya había terminado, pero que ahora al menos podrá protegerla y que no huirá. Mientras que en la oficina, Ji-won escucha cómo sus compañeros se quejan de haber dejado ir sus acciones en Royal. Incluso Min-won le saca en cara que vendió sus acciones para que ella regrese con él, y Ji-won va a revisar y se da con la sorpresa que las acciones que compró ahora han aumentado en un 700% su valor. Min-won la llama y cuando se va, Sumin aprovecha en espiar en su computadora y ve lo de las acciones y comienza a hablar mal de ella para sí misma y decide también comprar acciones. Mi-wan le pregunta a Ji-won por el dinero que le dio de las ganancias que obtuvo de Royal antes de dejarlas ir y se dice a sí mismo que debe recuperar ese dinero para usarlo con Sumin antes de casarse con Ji-won. Y cuando ella le dice que compró un seguro con ese dinero, Mi-wan furioso la reclama llamándola tonta y se pregunta si debe vender sus acciones que tiene en otra empresa. Ji-won sabe que esa empresa en el futuro quebrará, así que para evitar que Mi-wan venda esas acciones, le dice que tiene un dinero extra que le puede dar y que son de sus ahorros. Mi-wan ahora le habla con amor y Ji-won le dice que deberían salir el fin de semana con Sumin. Los tres salen juntos el fin de semana y en determinado momento Ji-won debe morderse la lengua y prefiere decirles que los estima mucho y que está feliz de tenerlos. Y cuando se asusta, cuando recuerda a Mi-wan queriéndole pegar, ella se excusa diciendo que vio a un bicho y ve a estos futuros amantes acercarse. Y ella le hace notar a Mi-wan que se comportaba así con ella cuando recién salían y que es bueno que esté ahí para ellas. Ji-won recibe una llamada y los deja solos quejándose de que a Ji-won solo le importa el trabajo. Y Mi-wan le dice que se vayan a manejar bicicleta, mientras que Ji-won ha ido a la oficina porque uno le dijo que estaba ahí y lo recibe con un ramo de flores. Esto lo ve Ji-hyuk y lo enoja. Ji-won entra a su oficina y Ji-hyuk opta por mostrarse calmado y le pregunta por qué fue a trabajar. Y ella le dice que quería que Mi-wan y Sumin estén solos. Ji-hyuk decide hablar de lo que le pasó en el pasado y que a Suk-yoon, su abuelo, lo mandó para que lo vigile, pero que una vez que asumió como CEO, Suk-yoon renunció y que ahora no puede controlarlo y por eso no la nombró líder del proyecto, pero que la ayudará en lo que sea, solo tiene que pedírselo. Esa noche, Ji-hyuk vuelve al restaurante de Uno y le dice que ha regresado porque quiere conocerlo, quiere saber si de verdad es bueno y si podrá darle estabilidad, y le pide que deje de enviar comida a Ji-won, que debe mostrar otras habilidades. Al día siguiente, Ji-hyuk informa a todos que habrá un taller en los próximos días para fomentar la integración, y le han encargado a Yeon organizar la dinámica del taller. Ella muy feliz acepta. Llega el día del taller y el reto consiste en una búsqueda del tesoro. Ji-won sabe que Mi-wan terminaría durmiendo en una bolsa de dormir y ella estaría en una carpa, y que Sumin se quedaría en la casa rodante, y se pregunta cómo lo hizo, pues se entera que ella escuchó a escondidas la conversación de Yeon y así mandó a su jefe a que consiga el banderín por ella. Sumin esta vez le dice que es hora de que pida ayuda y tomar el camino fácil, y le pide que le preste a Mi-wan para que él lo haga.
Ji-won va caminando pensando en que así fue como Sumin consiguió todo lo que tuvo en el 2023. Y cambia de actitud cuando se cruza con Ji-hyuk, y él le pregunta si encontró el banderín número 1. Ella le dice que Ion lo escondió en el arroyo y que si él la ayudaría. Él dice que sí, y ella agrega que quiere ayuda pero de otra forma. Y que por favor no la mire como a una extraña ni que la odie, solo quiere que la escuche. Y decidida le dice que sabe que está dispuesto a todo para ayudarla, pero que quiere hacerlo sola. Y que no quiere que se meta en problemas por ella. Y que solo ellos dos se están volviendo a vivir todo. Y que por favor se convierta en esa persona en la que puede confiar. Y le da la mano para un trato, pero él se acerca abriendo su casaca. Y le muestra el corazón del que ella le habló antes. Ji-won lo ve asombrada y Ji-hyuk le dice que está bien, que puede usarlo como quiera. Y ella le dice que no tiene que usarlo, solo quiere hablar con él y que quiere que él sea feliz. Y pregunta si hay algo que quiere hacer en su segunda vida. Y ella vuelve a repetir que solo quiere que sea feliz y que ella también lo será, y le sonríe. Mientras tanto, Sumin encuentra a Min-wan y finge que se accidenta para que él vaya por ella y lo provoca. Y cuando ya lo tiene, le dice que sabe dónde está el banderín y si él puede conseguirlo por ella. Para eso, Ji-won ya ha ido al lago, pero en la base le han dicho a Ion que ese lugar es profundo y que hay mucho musgo. Ji-hyuk escucha esto y va corriendo, pero Ji-won ya ha ingresado y comienza a ahogarse, pero Ji-hyuk la sujeta y le reclama por ponerse en riesgo y que pudo habérselo pedido, que debe pedir ayuda, pero Ji-won le responde que no quiere ser como Sumin y que conseguirá las cosas por ella misma, porque esa es su personalidad. Ji-hyuk, con ojos llorosos, se va acercando, lucha con él mismo y mientras recuerda cuando la conoció, le dice que quiere ser su tierra firme, que quiere ser su estabilidad. Para cuando Sumin y Min-wan llegan al río, se dan cuenta que alguien ya tomó el banderín y lucen decepcionados, mientras que Ji-won está con sus amigas quienes la felicitan por haber conseguido el banderín, a pesar de que esté con un resfrío. Ji-won no deja de darle vueltas a lo que le dijo Ji-hyuk, lo de ser su tierra, y le pregunta a sus amigas qué significa eso. Las amigas tampoco entienden, pero le sugieren que lleve a la persona que se lo dijo a su remolque y le pregunte ahí. Ella recuerda que antes, Min-wan fue a buscarla a su carpa y fueron a dormir afuera, la pasaron mal, pero que ella esté en el remolque quiere decir que Sumin estará en la carpa, así que esa es una oportunidad para que estén juntos. Ji-won sale y se acerca a Ji-hyuk, quien le dice que se arriesgó mucho, y ella le responde que si ahora tiene una nueva oportunidad, no quiere repetir lo de antes, y para evitarlo hará lo que sea. Se van a caminar y ella le dice que no sabe cómo cambiará ahora que ella tiene el banderín. Pero lo que sabe es que con el dinero que le prestó a Min-wan, él compró un collar, y que siempre hace eso cuando quiere acostarse con alguien. Ji-hyuk la mira un poco preocupado, y ella le dice que no le afecta, y que ahora solo tomará lo bueno. Su plan es que esa noche, Min-wan se emborrache y que Sumin tenga el banderín 4, y cambia de tema abruptamente y le pregunta qué quiso decir antes con lo de tierra. Ji-hyuk solo se ríe. Mientras tanto, Sumin acaba de conseguir el banderín número 4, pero quiere el 1, y en eso ve a Ji-won con ese banderín. Ji-won sabe que debe proteger el banderín y se lo mete dentro de la casaca, y aparece Sumin para robar su etiqueta, pero Ji-won la agarra de los pelos y aprovecha en desquitarse mientras dice que su brazalete se ha enredado en su cabello. La suelta y le dice que la asustó y que eso no hubiera pasado si no se lo hubiera acercado, y se va, pero luego regresa y no la encuentra. La traidora se había escondido, la empuja y le roba su etiqueta, dejando a Ji-won fuera del juego, mientras le dice que sabía que regresaría, y que seguro entró al agua para impresionar a todos. Ji-won está enojada. En la noche, llaman a la número 1, y ambas se miran, y quien se levanta es Ji-won. Y es que antes, Ji-won no dejó que Sumin se vaya y comenzaron a pelear. Ya sabemos quién ganó. Ji-won va a lavarse las manos y la sigue Sumin, quien le tira agua preguntando por qué no la deja ganar, y que hasta cuándo seguirá así, y que siente que se ha convertido en una mala persona, y Ji-won, directa, le dice que ya no le cae bien, y que le molesta que crea que sus cosas son de ella también, y Sumin responde que es porque ella se las dio, y Ji-won admite que era así, pero ya no más, y agrega que se casará con Min-wan y que tendrá una nueva familia, y que ya no puede seguir atada a ella, y se va sin mirar atrás. Luego, va a contarle a Ji-hyuk que se siente una mala persona, y él le hace ver que no es así, que ella es demasiado buena y que no tiene la maldad para lastimar a alguien, y que es lo que tenía que hacer, y la felicita por eso.
mientras que Sumin se dice que Ji-won la está castigando y que si intenta algo con Min-won es obvio lo que podría llegar a hacerle. Y mirando a Min-won se va. Él la sigue y le pregunta si quiere hablar. Y ella va ahí de nuevo haciéndose la víctima. Y le pregunta que cómo lo sabe. Y Min-won le dice que sabe que ha bebido y que seguro tiene muchas cosas en la cabeza. Ella no deja de agarrar el collar y él capta el mensaje. Y le pregunta si se quiere acostar con él. Pero ella lo esquiva diciendo que no cambiaría las cosas porque es el novio de Ji-won y ella es su mejor amiga. Y él le dice que solo le importa a ella, que la tiene delante de él. Y ella le dice que ha bebido mucho y ambos comienzan a besarse. Ji-won los está viendo de lejos y comienza a llorar recordando el pasado y el antiguo Ji-won. Pero aparece Ji-hyuk para evitar que siga viendo y se la lleva. Él, al verla derrumbarse, le dice que se repita que ha decidido pelear y que ganará. Ella lo dice y bota todo lo que siente, llorando. Más tarde, Ji-won comienza a contarle a Ji-hyuk que conoce a Sumin desde los 15 años y se sentía muy orgullosa de que fuera su amiga. No se creía que una chica tan linda fuera su amiga y por eso quería protegerla. Y que siempre supo que Min-won era un idiota, pero necesitaba a alguien en quien apoyarse. Y Ji-hyuk le dice que ahora solo se concentre en el presente. Y ella le dice que nunca nadie le había tomado su mano con tanto amor. Y él la saca avergonzado. Y Ji-won le agradece mucho por apoyarla. Ji-hyuk le dice que es él quien debe agradecerle porque ahora tiene la oportunidad de conversar de esta manera con ella. Y cuando se van, ella vuelve a preguntarle qué significa eso de ser su tierra. Y él solo se ríe. A la mañana siguiente, Min-won va a reclamarle por haberlo dejado pasar la noche a la intemperie en una bolsa de dormir. Y ella le dice que sí está seguro, porque fue a dejarle unos guantes y no estaba. Y él se excusa diciendo que seguro estaba en el baño. Y Ji-won pregunta por Sumin, y Min-won le responde que no lo sabe, y se entera que ambas pelearon la noche anterior. Sumin los ve desde lejos y Yuran le comenta que no durmió en su carpa, y Sumin responde que estaba ebria y durmió por ahí. Pero ella estuvo con Min-won, lo hicieron. Pero al terminar, Min-won le dijo que Ji-won no se debe enterar de lo que ha pasado entre ellos, que ella no lo dejará y saldrá lastimada. Sumin no se cree lo que está escuchando, y él agrega que deben tener eso como un hermoso recuerdo. Es un idiota. Sumin está que echa chispas y evita acercarse a ellos en el desayuno. Solo los mira de lejos, al igual que Ji-hyuk. Termina el taller de integración y Ji-won se dice que está segura de que algo ha pasado entre ellos, pero le extraña que a pesar de eso, él siga con ella, no como sus ex que la engañaban y la dejaban. Así que algo debe de estar tramando. En su casa, Sumin está destruyendo todas sus fotos con Ji-won. Mientras que en el trabajo, Min-won está tratando con indiferencia a Sumin, está incómodo, mientras que Sumin le entrega una carta a Ji-won, donde le dice que se disculpa y que ella es demasiado valiosa y le pide que olvide todo lo que pasó y vuelvan a ser amigas. Ji-won le entrega la carta a Ji-hyuk y le dice que si no supiera el final, quizás la hubiera perdonado. Por otro lado, Uno está en el restaurante y recuerda la noche que Ji-hyuk se emborrachó y le dijo que él está más calificado ya que él estará vivo dentro de 10 años. Y ahora que están fuera de la oficina, Sumin está aprovechando para dejar su indiferencia y comienza a provocar a Min-won. Él cae redondito nuevamente y cuando está a solas le pregunta qué está haciendo y ella le entrega un cuaderno donde le escribe algo que lo deja sorprendido. En la oficina, Yuran va a agradecerle a Suk-jun por haberla nombrado jefa del proyecto y confiar en ella, y que seguro lo hizo porque no tenía de otra y que se esforzará. Suk-jun le responde que lo hizo porque sabe que ella es capaz de llevar las riendas y le sugiere que debe ser más segura al hablar y que cuando reciba críticas, buenas o malas, que recuerde también las buenas. Ella lo escucha medio confundida. Aquí alguien se está convirtiendo en su Ji-hyuk. Regresamos con los amantes. Lo que ella le había escrito en el cuaderno muchas veces era «quiero hacerlo». Y pues él que no quiere, y ella, antes de comenzar, le pregunta que qué pasará con ellos, qué tipo de relación tendrán. Y él le responde que estará con las dos. Ella no se cree lo que escucha, pero él la deja porque hay un problema afuera. Un señor se ha intoxicado probando los alimentos. Y eso fue una negligencia de Sumin que no colocó el cartel con la lista de alimentos, por andar provocándolo. Ambos piden disculpas a los esposos y todo lo está pagando Min-won porque no quiere informarlo a la empresa. Y le dice a Sumin que no importa el dinero, que ahora con sus acciones le sobra. Y justo ve en las noticias que esa empresa acaba de irse a pique.
Al día siguiente, Mi-wan está enojado y se desquita con Ji-won, quien se hace la que está preocupada y la que no entiende de qué habla. Mi-wan está realmente desesperado porque él se ha pedido un préstamo. Ahora, él va con Su-min y le dice que se casará con Ji-won y que si tuvieran tiempo se habría enamorado de ella. Y se despide y ella le dice que no dirá nada porque quiere que sea feliz. Más tarde, Mi-wan está comiendo con Ji-won y le comenta que planeaba casarse con ella el año que viene, pero que con lo que ha sucedido, mejor se desvive ahora mismo. Y al ver que no provoca ninguna reacción en ella, y peor cuando le dice que es joven y que puede ganar dinero, que no tiene prisa en casarse, él le responde que piense en los hijos que tendrán, pero ella refuta con que él no quiere hijos. Mi-wan no sabe ya cómo pedirle dinero y le pregunta si quiere casarse con él, que no le dará la vida de lujos ahora, pero que pueden formar desde ahora una familia. Ella es indiferente. Ji-won le cuenta todo a Ji-hyuk, quien la escucha atentamente. Ella sabe que cuando se casaron antes, ella fue la que se endeudó por él y que tomó malas decisiones. Llegan hasta el lugar donde ella alimentaba al gatito y le cuenta su historia a Ji-hyuk, que quería criar al gatito, pero le daba miedo no hacerlo bien, hasta que un día desapareció. Ji-hyuk le cuenta que tuvo algo como un accidente de auto y le dieron de baja del servicio militar, que fue cuando salvó a un gatito. Se lastimó la pierna y se rompieron los ligamentos por salvarlo. Ella le pregunta si de casualidad es el gato que tiene ahora. Él le dice que lo tiene desde el 2005. Ella se alegra porque sabe que ese es el gato que alimentaba. Y de inmediato se van a su casa para que ella pueda saludar al gatito. Él le da la clave de su casa, 2013-0419, la fecha que revivió. Y agrega que puede ir a visitarlo, al gato, cuando quiera. Siguen conversando sobre Mi-wan y él le dice que a pesar de que está ahorcado con la deuda, igual no ha desistido de casarse con ella. Y Ji-won le dice que tendrá que aceptar su propuesta, que le propuso matrimonio el día de su cumpleaños y que odió esa pedida. Y es que el tipo ni siquiera se esforzó. Ji-hyuk se queda mirándola como si tramara algo. Y es que días después, el día de su cumpleaños, Ji-won está viendo un espectáculo con drones y aparece Mi-wan para proponerle matrimonio. Mientras arriba las luces hacen la misma pregunta. Sus amigas, Su-min y Ji-hyuk también están ahí. Por dentro, Ji-hyuk dice que hará todo lo que pueda por ella, mientras que Mi-wan se pregunta si se dará cuenta de que ese anillo es imitación. Y Su-min se dice que no dejará que se casen. Y Ji-won se dice que ella está odiando verla feliz y que haga lo que sea para casarse con su esposo. Se sientan todos juntos y los felicitan, y Su-min le pregunta a Mi-wan cómo se le ocurrió toda esa idea. El incómodo no responde, y Ji-won responde que con algo sencillo hubiera sido suficiente, y le agradece. Y lo que pasó fue que Mi-wan estaba viendo costos, y para lo tacaño que es con Ji-won, todo le parecía caro. Y Ji-hyuk lo ve y lo llama, y le comenta que la empresa alquilará un chalet para el cumpleaños de Ji-won, como una forma de resarcir su error, por lo que pasó antes. Y Mi-wan se dice que Ji-hyuk debe estar muy enamorado de ella, pero que ella solo tiene ojos para él. Y Mi-wan le dice que se casará con Ji-won y aprovechará ese día para proponerle matrimonio. Ji-won está sola y se le acerca a Su-min a felicitarla y le pide que ya no esté molesta con ella y que vuelvan a ser amigas. Pero Ji-won recuerda la imagen de ella con Mi-wan y le dice que no la entiende, ni quiere hacerlo, y se va. Pero Su-min grita su nombre y se pone al borde del muelle y le dice que sabe que ella no sabe nadar y se tira al agua. Esto lo ve Ji-hyuk, quien va hacia ellas. Mientras que abajo, Ji-won entra a ayudar a Su-min y ella termina jalándola para que no salga a la superficie. Ji-hyuk las encuentra y se acerca a proteger a Ji-won. Más tarde, Ji-won le dice a los otros que parece que Su-min está ebria y se resbaló. Conversan un ratito y todos se van, pero Ji-won se queda abajo para terminar su bebida, y cuando Mi-wan entra a su cuarto, se encuentra con Su-min, quien le pide que se eche con ella. Y dice que Ji-won saltó al agua para salvarla, y que ahora es el turno de él de hacerla feliz. Y lo hacen. Mientras que abajo, Ji-hyuk le pregunta a Ji-won si está bien, y ella le cuenta que Su-min se lanzó al agua y se zambulló, que la jaló, y que está segura que le sonrió, y que fue como si no le importara morir siempre y cuando también la jale a ella. Ji-hyuk la calma tomando su mano, pero terminan escondiéndose cuando Hee-jeon baja a tomar agua. Salen al mar y él le cuenta que va ahí cuando necesita aclarar su mente, y le da calma mientras le dice que Su-min cree que ella ya no es presa fácil, como lo hacía antes, y brindan, deseándole a ella un feliz cumpleaños, mientras que ven el amanecer. Ella le agradece por la propuesta de matrimonio y que ha sido su mejor primer cumpleaños.
Al día siguiente, en el trabajo, Ji-won recibe felicitaciones por su compromiso, y cuando está en el ascensor junto a Ji-hyuk, rozan sus manos. Y ella recuerda cuando estuvo muy cerca de él, y se contiene de sujetar esa mano. Van a conversar a la azotea y ella lo invita el fin de semana a ver el espectáculo que le hará a Min-wan, pero él responde que viajará a Japón, pero que la estará animando de lejos. Mientras que abajo, Min-wan y Su-min andan coqueteándose hasta que llega Ji-won e Lee-jung, quien comenta que antes de la cena con la familia, el novio suele comprarle ropa y zapatos a su novia, y la mejor amiga también puede hacerlo. Ambos traidores se miran incómodos. Esa noche, Su-min llega a casa de Ji-won para entregarle su regalo de cumpleaños. Son unos zapatos rojos. Y agrega que quiere darle un regalo de bodas, que como no sabe cocinar, quiere regalarle una clase de comida el fin de semana, y que si pueden ir juntas. En ese momento, Ji-won recuerda que esas clases las tomaba la mamá de Min-wan, y se da cuenta que esto nunca pasó, que es algo nuevo. Ji-won acepta y Su-min le agradece por esa nueva oportunidad. Llegan a la clase y Ji-won ve a la mamá de Min-wan discutiendo con la recepcionista, y cuando se ubica en su lugar, la señora la echa diciendo que es su lugar. Y Ji-won reclama diciendo que no hay lugares asignados, mientras que Su-min asiente y dice que mejor se mueven. Y la señora esta comenta que todas deberían ser como Su-min, que escucha a los adultos. Primer logro para Ji-won. Por otro lado, Yuran está trabajando el domingo y recibe la llamada de su hija donde le dice que tiene mucha hambre y que su papá está ocupado. Yuran sale disparada pero está atrapada en la congestión y ve a su lado a un motociclista. Es Suk-jun y le pide que la ayude. Él la lleva rápidamente y ella le agradece, y cuando entra a su casa encuentra el bueno para nada de su esposo dándole fideos instantáneos de comida a su hija. Obvio, ella se enoja y comienza a sentir un dolor en el estómago. Y en la clase de cocina, la futura suegra elogia las habilidades en la cocina de Su-min, mientras que se burla de la lentitud de Ji-won, que obvio lo hace a propósito, y ella agrega que su novio puede cocinarle. La vieja esta ya le agarró cólera, pero se queda calladita cuando al final presenta un buen trabajo. Hasta Su-min se sorprende y lo compara con el de ella. Ji-won, en su mente, le agradece a la tipa por haberle enseñado a cocinar. Salen de la clase y Su-min le pregunta dónde aprendió a cocinar, y Ji-won le dice que su papá le enseñó algunas cosas, y en eso aparece Min-wan, y Ji-won les dice que pueden ir juntos a comprar ropa. Min-wan está súper nervioso y Su-min desiste de acompañarlos, y antes de irse sujeta fuerte el brazo de Ji-won y le agradece por salvarla cuando cayó al agua. Luego, Ji-won escoge una cartera cara y presiona a Min-wan para que se la compre como regalo, y él, como vive de apariencias, lo hace, y así terminan comprando un montón de cosas caras, y ella le comenta que con esa cartera se siente que está a la altura de los gustos de su madre, y él está contento. Y en eso, ella recibe una llamada de uno y la ignora. Pero él agarra el celular y contesta diciendo que es el novio de Ji-won y que sabe que tiene un restaurante y que le encantaría hacer su cena de compromiso ahí y que como son amigos, le pregunta si le puede hacer algún descuento. Ji-won está muy avergonzada y uno está que no se cree lo que acaba de escuchar. Y es que la llamó porque las acosadoras de Ji-won en el colegio quieren disculparse con ella, porque dicen que una persona decente debe enmendar sus errores, y ahora saben que fueron engañadas por Su-min. Al ratito, Ji-won le devuelve la llamada y ella le dice que olvide todo lo que le dijo, y él le responde que no, que se encargará de la cena ya que fue su primer amor y quiere hacerlo por ella. Por la noche, Ji-hyuk va a visitar a su abuelo al hospital y le cuenta que fue a Japón y vio un rato a Yura. El abuelo le dice que ella es mucho mejor que Ji-won y que por ella ha roto una promesa entre familias. Ji-hyuk le pide que la deje en paz y que no tienen nada que ver, y que además son sus sentimientos. Y el abuelo le reclama por todo lo que hizo por ella en su cumpleaños, y el enojado le dice que lo está vigilando. Y el abuelo lo llama tonto enamorado, y que él será quien dirigirá la empresa unos 40 años más, y con los ojos llorosos, Ji-hyuk recuerda su accidente y se siente mal por su abuelo porque debe de haber sufrido mucho cuando murió. Ji-hyuk le dice que lo siente y que se esforzará. Más tarde va a casa de Ji-won y se queda afuera en su auto, y ella lo ve y entra a su auto, y él le inventa una mentira de por qué está ahí, pero termina admitiendo que la extrañaba. Y Ji-won, al verlo, medio triste, le pregunta si todo va bien. Él le dice que nunca ha tenido claro qué quería hacer en su vida, porque siempre decidieron por él, y ella le dice que ahora sabe qué quiere ser. Y él le dice que jamás podrá hacerlo. Y ella le dice que puede empezar a hacer lo que quiera, empezando con pequeñas cosas, y le da ejemplos de lo que ha hecho ella con los traidores, y
todo lo está haciendo para ella ser feliz, hacer cosas que ella ame y con sus amigos. Ji-hyuk le ofrece su mano y le pregunta si puede tomar su mano. Ella se la da y entrecruzan sus dedos. Ambos se sonríen tímidamente y él le dice que haga que Min-hwan se case con Su-min y que sea muy feliz. Llega el día de la cena familiar y Min-hwan recibe un mensaje de Su-min. Ella está esperándolo afuera para decirle que fue a la cena familiar y le pide que no tenga miedo porque sabe que es de él, mientras lo acaricia. Mientras que uno, algo melancólico, está alistando la cena. Llega Min-hwan tarde y ve que nadie ha llegado. Llama a Ji-won y le dice que ella ya debería estar ahí, y justo llegan los papás, que llegaron tarde a propósito ya que la mujer cree que Ji-won es la que debería esperarlos. En eso, Ji-won entra vestida con un atuendo que ninguno esperaba y se disculpa por la tardanza. La suegra la está viendo furiosa y la recuerda de la clase de cocina. Comienzan a servir y ya la señora ya está criticando la crianza que ella tuvo, y Ji-won habla maravillas de su padre y que de su madre no puede decir mucho porque la abandonó por irse con su amante. Y Min-hwan le pregunta por la ropa que le compró, y la madre enojada le pregunta si acaso le compró ropa. Y Ji-won la provoca diciendo que no lleva la ropa, pero sí la cartera. Mientras tanto, Ji-hyuk está firmando unos papeles donde pide que se encarguen de su gato en caso le pase algo. Eso le sorprende a Seok-jun. Ji-hyuk mira el collar que le compró a Ji-won y se pregunta si ella estará bien. En la cena, la madre es sincera y le dice a Ji-won que no le cae bien, pero que si está dispuesta a aprender, la aceptará. Ji-won responde que sí, y la señora comienza a decir que la igualdad entre hombres y mujeres es afuera, para que la sociedad lo vea, pero que en la casa es la mujer quien debe alimentar a su esposo, mantener limpia su casa y criar a los hijos. Comienza a darle indicaciones de lo que debe hacerle a su hijo de comer, e incluso decide desde ya cuántos hijos deben tener, y que era un control de salud porque hoy en día hay muchos úteros inservibles. Ji-won asiente ante todo, y más cuando le dice que debe obedecer a su esposo en todo y que debe poner su carrera después del matrimonio. Ji-won le dice que por qué debería trabajar, si debe hacer lo que su madre le está diciendo, más el trabajo ya sería codicia. Min-hwan pone una caraza y la suegra le dice que criar hijos es caro y que no debería quedarse jugando con ellos. Y cuando la mujer critica al padre de ella por su crianza, Ji-won le pregunta que quién se cree que es para juzgar a su papá. Y enojada, dice que se cancela la boda, y que su hijo no es tan genial, y así lo fuera, no tiene por qué menospreciar a los hijos de otras personas, y se va, satisfecha. Mi-hwan va tras ella, y ella le dice que lo está dejando, y que no quiere volver a verlo, y cuando él intenta detenerla, ella recuerda las lecciones de Ji-hyuk y Sas, que lo deja tirado en el suelo frente a los ojos de sus padres y de una. Ji-won está feliz. Mi-hwan llega a su casa maldiciendo a Ji-won y su madre le pega pidiéndole que no haga berrinche por una mujer como ella. Sale furioso y va a buscarla a su casa, pero no sabe que ella ya se ha mudado y su amiga y Ji-hyuk lo saben. Él se queda medio nervioso al verla vestida así, pero Ji-yeon no puede ocultar su emoción y no falta el coqueteo entre esta parejita. Y nos enteramos que Ji-hyuk es el dueño de ese edificio donde ahora vive Ji-won. Además, él también vive ahí. Y Jeon le dice a su amiga que no le pague. Igual ni se daría cuenta. De casualidad, ella ve una interacción entre ambos y luce algo preocupada. Así que le comenta a su hermano, cuando están a solas, que se alegró cuando se enteró que canceló su matrimonio con Yura, porque no le gustan esos matrimonios arreglados. Y agrega si acaso existe alguna otra razón. Quizás gusta de alguien que es importante para ella. Y él le dice que si acaso cree que le haría algo malo a Ji-won y que no pasa nada entre ellos. Y solo quiere ayudarla y agradecerle que es amable con ella. Al día siguiente, Mi-hwan está furioso y cuando ve a Ji-won va por ella. Ji-won lo ve y le estampa 3 cachetadas. Y él le levanta la mano, pero aparece Ji-hyuk para detenerlo y les pide que se calmen. Mi-hwan le dice que no es justo y da pie a que Ji-won le diga que si acaso es justo que comparta su amor con 2 mujeres y le saca un calzón rojo diciendo que lo encontró en su auto. Y a él se le viene a la mente el día de la cena, cuando lo hizo con Su-min en su auto. El sinvergüenza le reclama por revisar su auto. Su-min los mira de lejos, mientras que Ji-won lanza lejos el anillo de compromiso, el cual se hace añicos. Ya todos en la oficina hablan de lo que pasó. Es el tema del momento en el edificio. Y de paso, alguien ya terminó su suspensión.
Mi-won se dice que esa es la razón por la cual Ji-won se comportó así con su madre, y cuando ve a Su-min, le reclama por dejar su ropa interior. Y ella le dice que no es de ella, y se preguntan de quién es. Pero esto fue armado por Ji-won, y ahora sus amigas le están dando su apoyo, y cuando recibe una llamada de Una, ella les cuenta que tuvieron la reunión familiar en su restaurante, y ellas deducen que Ji-won ya sabía de la sacada de vuelta desde antes, y le preguntan si sabe quién es. Mi-won sigue pensando cómo encontró eso si Ji-won no ha entrado a su auto, y va a pedir explicaciones, pero Su-min lo detiene preguntándole si acaso eso cambiaría el hecho de que le fue infiel, y ella le pide que se calme, porque simplemente se ha enamorado y que Ji-won es la responsable de que le engañaran. Ji-hyuk está escuchando todo esto. Y el miserable del jefe de Ji-won no ha cambiado, y ella prefiere ignorarlo, y él, enojado por esa actitud, dice que por eso la han engañado. Regresamos con los traidores, y cuando ella le dice que no se preocupe porque solo ha seguido su corazón, él la rechaza, y le dice que nunca se casaría con ella. En cambio, Ji-won viene de una universidad reconocida y tiene dinero ahorrado, y le mira con desprecio diciéndole que qué otra cosa tiene además de ser bonita, y que fue genial que se acostaran pero no tendría nada serio con ella. En eso se oye el grito del jefe, quien va directo a Mi-won para golpearlo por hacerle eso a Su-min, y ahora todos ya saben quién ha resultado ser la amante. Su-min no sabe dónde esconderse, y esa noche llama a Ji-won, pero al no contestarle, le escribe preguntándole si se ha mudado, y que no crea nada de lo que dicen. Al día siguiente, el equipo de los kits de comida ven que hay un problema en una tienda, y descubren lo del incidente de intoxicación, y Yuram va a reclamarle a Mi-won por ocultar el hecho y culpar al supermercado. Él insiste en que tuvieron la culpa porque los trabajadores iniciaron la degustación cuando ellos dos los dejaron un momento, y pues ya todos se imaginan por qué se fueron juntos un ratito. Y Su-min les dice que no es lo que están pensando. Ambos están atrapados y los comentarios siguen. Y por su parte, Suk-jung, el de Recursos Humanos, le dice a Mi-won que bloquearán todas las publicaciones que contengan su nombre, siempre y cuando él acepte ser transferido. Mientras que a Su-min le dicen que no va a ser empleada fija, y que su contrato aún no termina, pero que la empresa la quiere despedir de inmediato, y sí está de acuerdo. Ella, llorando de cólera, intenta llamar a Ji-won, pero no recibe respuesta, y se llena de más cólera porque todos los ataques en el foro de trabajadores van hacia ella. Decide escribir una nota. Mientras que al jefe le informan que ya no es jefe, porque Yuran lo es ahora, y que está manejando muy bien el proyecto. Además, que su evidente misoginia han afectado su desempeño laboral, y que ese es solo un aviso, y que si no lo acepta, lo tomarán como que quiere renunciar. Bien hecho. Por ahora solo es transferido, y no cambia el tipo, mientras que Yuran sigue con dolores de estómago. Va un momento al archivo y se encuentra con Suk-jun, y él vuelve a llamarla Sabelotodo, cuando ella le dice que seguro también va ahí a pensar. Él cambia de tema y le dice que no parece contenta con su ascenso, y ella responde que si se debe a su desempeño con el kit de comidas, pues que todo eso fue el proyecto de Ji-won y que es ella la que debería ascender, y se le ve más relajada cuando lo dice. Se despide y Suk-jung agrega que su ex jefe ascendió por un proyecto de ella, y Yuran dice que le cae bien porque es sincero con ella y eso la hace sentir cómoda. Yuran le cuenta a Ji-won lo que le dijo a Suk-jung y que trabajar juntas le ha hecho saber que ella es una buena persona y que le gusta cuando se trabaja con personas así, y que cualquier decisión que tome Recursos Humanos, ella sabe que Ji-won seguirá siendo la mejor. De pronto, Lee-jeon entra y le pide que baje, y es que el señor que se intoxicó está buscando a Ji-won y le dice que ella le escribió una nota. Ji-won se presenta ante la pareja y la señora le da una bofetada mientras le reclama por decir que han hecho escándalo solo porque querían cosas gratis, y que su esposo pudo haber muerto. Ella le pide ver esa nota y señala que no existió ningún triángulo amoroso, que su novio se enamoró de su amiga, sí, porque su amiga es bonita y no pudo evitarlo. Y que sobre el caso de intoxicación, que la pareja tuvo la culpa porque no revisaron los ingredientes y que libera de toda culpa a su amiga. Ji-won dice que ella no escribió eso, pero que es su letra, y que conoce a una persona que copia su letra idénticamente, y grita el nombre de Su-min, quien intentaba pasar desapercibida, y se pone frente a ella diciendo que debe arreglar lo que ha hecho, y la tira frente a la pareja, y entra a su celular y ve la cuenta de donde hizo la publicación. Ji-won se disculpa con la pareja y dice que alguien más debe disculparse, y la pareja reconoce a Su-min diciendo que ella está con un tal Mi-won. Y pues ya todos están comentando que Su-min intentó culpar a Ji-won.
Sumin pide disculpas a la pareja y dice que no pensaba que llegaría tan lejos y que lo siente. Y cuando parecía que ahí se quedaba todo, agrega que últimamente está muy sensible y pensó que todo acabaría, pero terminó haciendo cosas de las que ahora se arrepiente. Y mirando a Ji-won le dice que lo siente y le pide que la perdone porque no puede vivir sin ella, y toma su mano para decir que está embarazada. Min-won cae al suelo de la impresión. Se emborracha esa noche y cuando termina tirado en el suelo, dos sujetos se le acercan. Él termina amarrado a una silla y los sujetos resultan ser los amigos de Ji-hyuk y están asustando a Min-won. La verdad que él se los está dejando fácil. Les dice que pagará sus préstamos, que pronto se casará, pero se lo piensa mejor y dice que va a ser papá pronto. Lo dejan libre al cobarde. Y fue Ji-hyuk quien le pidió a sus amigos hacer eso, y cuando lo dejan solo, él se repite que Ji-won será feliz. Min-won llega a su casa y le pregunta a su mamá que si se casa le comprará una casa. Y ella le responde que no, que quizás sí le regala un nieto. Y su mamá lo termina echando. Y él va a casa de Sumin y le pregunta por qué no le dijo que estaba embarazada. Y se disculpa diciendo que sabe cómo son los hombres. Sumin le dice que eso le ha hecho cambiar su actitud, pero que a Ji-won no. Y este tipo le dice que es porque le duele que vaya a tener un hijo de él y que es rencorosa. Sumin realmente está considerando que eso es cierto. Las amigas están celebrando en el restaurante de Uno y Ji-won se pregunta qué trama si Min-won no puede tener hijos. Mientras tanto, Min-won le pregunta a Sumin si deberían casarse y le promete que serán una mejor familia, tal cual se lo dijo antes a Ji-won, idéntico. Por otro lado, Suk-yoon le informa al abuelo de todo y que Ji-won ha sido la afectada. El abuelo pide conocerla, así que Suk-yoon la lleva. Están conversando y le avisan a Ji-hyuk que ella está ahí, así que va de inmediato, y el abuelo le dice que asustará a su invitada. Salen y Ji-won le cuenta que fue una buena conversación y que hablaron del proyecto, y que además le dijo que no debería culparse por cruzarse con malas personas. Por su lado, Sumin está buscando comprar una prueba de embarazo y una ecografía para tener su nuevo comienzo. Es Navidad, y Yeon está pasando el rato con Ji-won y le pregunta su tipo ideal. La primera imagen que se le viene a Ji-won es la de Ji-hyuk. En ese momento, recibe una llamada de Uno. Yeon le pide que conteste y al ratito ya está ahí para recogerlas. Pero Yeon le dice que tiene planes y deja que ambos se vayan juntos. Regresa y comenta que ambos se veían bien juntos y voltea a ver a su hermano comiendo un pote gigante de helado. Ella le pregunta por qué luce molesto si él le pidió que los juntara. Además, que se les nota el amor en los ojos, y eso lo enoja más y se desquita con el pote de helado. Ambos, Uno y Ji-won, están pasando el rato juntos, patinando, y cuando él la deja un ratito, ella se imagina ver a Ji-hyuk. Se imagina a ella con Ji-hyuk. Uno la lleva a su casa y cuando le dice que la próxima vez, ella lo interrumpe y le dice que es un gran amigo, y le agradece por todo y que será una gran amiga para él. Él entiende lo que le quiere decir y le agradece por ser su primer amor, y se dan la mano. Ji-won entra a su casa y alguien se esconde, pero se delata cuando estornuda. Es Ji-hyuk, que dice que salió a tomar un poco de aire. Ella se burla al verlo medio resfriado, y se van a decir algo pero no se atreven. Él va a entrar y ella le dice que tiene que decirle algo, y si hablan en su casa o en la de ella. Entran en la casa de él y ella se sorprende al ver todo decorado, y le pregunta que qué pasaba si ella no le pedía hablar. Ji-hyuk responde que él se lo hubiera pedido. Ella le cuenta que tuvo una cita con Uno, su primer amor, y él le dice que escuchó todo, y le pregunta por qué lo rechazó, si es un buen hombre. Ella responde que él lo es, pero que no siente eso por él, y que ahora quiere ser sincera, y le dice que cuando estaba con Uno, solo pensaba en otra persona, una persona que solo ella conoce, y que solo él la conoce, y se acerca a besarlo. Ji-hyuk no le corresponde, y cuando ella se está yendo, él la detiene, no se contiene, y la besa. Se besan. Se están besando y ella está llorando, pero de felicidad. Pero él de golpe se detiene al darse cuenta de algo. Y le dice que él no es el adecuado para ella y que quiere que sea feliz, que se arrepentirá. Ella muy segura le dice que no lo hará, y él la toma del brazo y la saca de su casa. Es otro día de trabajo y el detestable del ex jefe comienza a darle consejos de cómo debería comportarse Yuran ahora que es jefa, que debe llegar temprano y que si ordena a otros que hagan cosas por ella, lo odiarán. Sus amigas le recomiendan a Yuran que le ponga un alto por el bien de todo el equipo.
Yuran va a responder una llamada de su esposo y Ji-won está muy atenta y lo compara con cómo la trataba Min-wan y se le escapa decir que ella era antes así con su esposo, pero de inmediato se corrige. La cosa es que debe de darse cuenta y poner límites. Vuelven a la oficina y Ji-won se entera que Ji-hyuk ha pedido permiso para faltar porque está gripado. Así que esa noche ella llega a su casa y le prepara avena. Toca su puerta, no le abren. Se va a ir, pero escucha un sonido raro. Entra y lo encuentra tirado en el suelo. Ji-hyuk, en su delirio, le dice que no puede verla así y que ya fue un médico a verlo. Le pregunta si todavía se siente ansiosa, como si estuviera en un bote. Y ella recuerda aquella conversación en el parque con un desconocido. Ji-hyuk agrega que él no puede ser su tierra y que desea que sea feliz porque es una buena persona. Y ella le pregunta si acaso es ese hombre. Él sonríe y le dice que sabía que era ella cuando la volvió a ver y que siempre estuvo en su corazón. Besa su mano y luego toma su rostro y la trae hacia él. Mientras tanto, Yeon ha ido al restaurante de Uno para darle 2 entradas y él comienza a contarle que de verdad quería estar en la historia de Ji-won, así, conteniendo su llanto. Ji-won sigue en casa de Ji-hyuk cuidando de él. Ambos se despiertan en la mañana y se ven uno al lado del otro, y cuando ella se va a ir para irse al trabajo, él tiene un leve recuerdo y le pregunta si pasó algo. Ella responde que si ahora le dirá que lo de anoche fue un error. Él, preocupado, le dice que estuvo medicado y que pensó que estaba soñando cuando la vio. Ella le cuenta todo lo que él le dijo anoche, incluso que todavía gusta de ella y que quiere ser su tierra firme. Y ella lo abraza diciéndole que lamenta no haberlo reconocido y que podrían lamentarlo juntos. Que cuando escuchó decirle eso, ella sintió que era por eso que había regresado, para volver a confiar en alguien y ser feliz. Él llora y la abraza. Se abrazan. Ambos están felices, emocionados, se mandan miraditas y se entienden. Él le escribe preguntando qué harán el fin de semana y ella le responde con un nosotros. Y eso a él le hace sentir cosquillitas. Min-wan se acerca a Ji-won y le pide hablar. Ella lo ignora, ni lo mira, y le responde que pueden hablar ahí. Pero justo llega el ascensor y Ji-won entra, mientras que a él solo le queda ir a botar su furia al almacén. Esa noche, los traidores tienen una cena con la mamá de Min-wan. Y la señora comenta que no esperaba que su hijo se casara en esa situación. Sumin le da por su lado y le dice que su mamá pensaba igual, pero que él le ha dado su permiso y que además adora a Min-wan. La señora comienza a tratarla mejor y más cuando Sumin le dice que sí a todos los comentarios machistas de cómo debería comportarse una mujer. Despiden a la mamá y de inmediato Sumin le pregunta por qué mintió sobre que ella ha ido a la misma universidad de Ji-won. Y él le dice que es una de prestigio y que además ella mintió también, porque ni siquiera conoce a su mamá y se basa en decir nada más. Días después, Ji-hyuk le cuenta a Ji-won que los traidores se casarán en un salón X y ella le dice que ahí se casó ella y que es el peor lugar donde podría casarse alguien. Y ahí ella recibe un mensaje de Yuran contándole que pidió ayuda a sus papás y ellos le están dando un trabajo en su restaurante a su esposo. El esposo quiere poner cualquier excusa, pero al menos es respetuoso con los suegros, quienes lo obligan a tomar ese trabajo y que al menos apoye en algo a su hija, que es la que trabaja hasta ese momento. La parejita está pasando un rato juntos y en cierto momento ella lo llama señor Yu y él le pregunta cuándo dejará de llamarlo así. Y ella le pregunta cómo lo llamaban sus anteriores novias. Y él responde que no lo recuerda, ni tampoco le importa ahora. Y la besa diciéndole que ahora solo le importa a ella. Al día siguiente, el detestable ex jefe está en el sitio de Yuran y un chico nuevo lo saluda como si él fuera el jefe. Y justo aparece Yuran, medio agotada. Y el tipo le dice que cuide ese lugar porque pronto será nuevamente de él. Y igual le manda miraditas para que actúe. Y Yuran finalmente lo hace y lo pone en su lugar frente a todos y le dice que lo está tratando con respeto y no como él lo hacía antes con ella. Y el tipo se queda calladito. Ha herido su orgullo y bien hecho. Esa noche tienen una fiesta por el ascenso de Yuran en el restaurante de su familia. Sus papás son muy amables y realmente están felices por su hija. Ese trato le emociona mucho a Ji-won porque le hace recordar a su papá. Y mirando a Ji-hyuk se dice que no está más sola. Llega Suk-jun y ve al esposo de Yuran con otra mujer. Y cuando los ve juntos es que se da cuenta que él es su esposo. Y Jeon se sorprende al ver a Suk-jun ahí. Y Yuran le dice que ella lo invitó porque su ascenso se dio porque él creyó en ella. Todo eso le parece extraño a Jeon. Al día siguiente, los traidores van a ver una casa. Y cuando Min-wan escucha alquiler, le pregunta a su mamá por qué.
y ella le dice que le comprará una casa luego de que convivan 2 años. Luego se van a ver lo de la luna de miel, pero la mamá los baja de su nube, ya que ella por el embarazo no puede viajar. Y luego van a escoger el maquillaje y el vestido. Sumin no tiene poder de elección, todo lo hace su suegra, y cuando Sumin ve las invitaciones, le reclama a Mingwan y él, sin darle importancia, responde que le reclama a su madre. Ella realmente está perdiendo la paciencia. Al día siguiente, Sumin le manda una invitación digital a Jiwon y ella se la reenvía a Ji-hyuk, y él la publica en el foro de la empresa. Ahora todos se han enterado de la boda, cosa que ellos querían mantener en secreto, o mejor dicho, Mingwan quería mantener en secreto. Mingwan va a buscar a Seokjun y le pregunta por qué publicaron eso, y él le responde que cuando un trabajador se casa, se hace el anuncio para dar los obsequios y también días libres para asistir a la boda. Mingwan está realmente enojado y hace una pataleta en plena oficina. Esa noche, Seokjun le entrega fotos al abuelo del seguimiento que le han hecho a Ji-hyuk, y a ambos les sorprende verlo sonreír. Incluso Seokjun dice que eso lo ha conmovido y que parece que está viviendo por primera vez. Mientras tanto, Ji-hyuk le confiesa a Jiwon que él reenvió la invitación a Seokjun y fue él quien lo publicó. Él admite que fue algo infantil y a ella le dice que le parece increíble que alguien esté de su lado y que la apoye. Ambos se ponen juguetones, lindos. Por otro lado, Mingwan, enojado, le pregunta a Sumin si ella mandó la invitación. Y ella, al ver el correo de la empresa, se sorprende, pero le responde si acaso hay algo malo en que sepan que se casan. Y la mamá le dice que es mejor porque necesita el dinero que dejarán en la boda. Y Mingwan nuevamente hace pataleta y la suegra se lleva a Sumin para cuidar de su nieto. Ji-hyuk está durmiendo recostado sobre Jiwon y suelta un "quiero vivir". Ella lo calma. Comienzan a pasar las siguientes noches juntos y él y en el trabajo aprovechan cualquier momento para tener un contacto físico. Llega el día de la boda y Ji-hyuk le regala un collar a Jiwon diciéndole que se merece lo mejor, mientras que Sumin está resignada y para darse ánimos se dice que ha ganado porque ahora tendrá una familia. Llega la suegra preguntando por qué aún no llegan sus amigos y también pregunta por su madre, y en eso llega una mujer apurada disculpándose por la tardanza, diciendo que es la madre de Sumin, pero en realidad es alguien a quien ella le ha pagado para que haga ese papel. En eso llega la parejita entrando con toda la actitud, y ella felicita a Mingwan y le da un sobre. Él le dice que está bellísima, y cuando va a preguntarle por ese collar que lleva, Ji-hyuk aparece para llevársela. Mingwan abre el sobre para ver cuánto dinero le ha dado, pero se encuentra con una denuncia que le ha puesto Jiwon para que devuelva el dinero que le prestó. Jiwon entra a ver a Sumin y le comenta que le queda bien ese vestido, y Sumin, orgullosa, le dice que su suegra lo eligió y que la quieren como a una hija. Jiwon no contiene la risa y la felicita por recoger su basura, y le tira la cartera que Mingwan le regaló para que se la quede o la venda y se va. Sumin se queda pensando en eso de "recogiste mi basura" y lo asocia a los comportamientos de Mingwan y se dice que no es posible, que ella se ha robado a la familia y esposo de Jiwon y que ganó. Ella entra al salón y todo sucede tal cual en la boda de Jiwon, pero esta vez ella es la espectadora. Jiwon, al ver a la supuesta mamá, piensa en que ella no es, pero que su mamá sí está viva, hasta donde recuerda. Y en eso aparece uno, y detrás, las amigas que querían disculparse con Jiwon. Él dice que les avisó y que dijeron que se vengarían por lo que les hizo hacerle a ella. Las tres se acercan a Sumin y le dicen que se está quedando con el novio de su media naranja, y todos comienzan a susurrar. Ellas se presentan con la suegra y ella al verlas las llama vulgares, y si acaso saben la boda de quién es. Y la amiga responde que es la boda de una familia que crió a un perro que engañó a su novia con su mejor amiga. Y la suegra comienza a perseguirlas haciendo todo un espectáculo, y se van dándole una sonrisa amable a Jiwon. La pareja se despide y uno los ve, y se dice que finalmente se ha decidido. La pequeña Ijen le dice si quiere acompañarla a la recepción, y él le responde que mejor se van a un restaurante y que él invita. Mientras tanto, en el archivo está Yuran, quien no llegó a la boda. Seokjun la encuentra llorando y ella comienza a contarle que no puede volver todavía a su casa porque está su hija. Él le pide que sea más clara, y ella le dice que tiene cáncer de estómago. La parejita está de regreso y Ji-hyuk le pone Umbrella de Yuna, y van tomados de la mano, y a él le cambia la cara cuando ve a Yura, y se sujeta con más fuerza la mano de Jiwon cuando ella se presenta como la prometida de Ji-hyuk, o mejor dicho, la ex prometida, porque él canceló el matrimonio. Yura dice que lo estuvo llamando, pero sabía que no le respondería, así que prefirió esperarlo y que necesitan hablar. Ji-hyuk le dice a Jiwon que puede explicárselo, pero ella suelta su mano. Va a su casa y recibe una llamada de Lee-jeon, quien sollozando le dice que Yuran tiene cáncer de estómago. Esto es un impacto para Jiwon. Mientras tanto, Yura está conversando con el abuelo de Ji-hyuk.
y le dice que considera a su familia como la de ella y que aceptó terminar el compromiso con Ji-hyuk porque era apático, pero ahora ve que se ha vuelto encantador y le gusta, y avisa que se quedará un tiempo en Corea. Ella tiene toda una colección de fotos de la parejita y las mira con desprecio. Días después, Ji-won está llevando a Yuran en un auto que ha comprado especialmente para eso, acompañarla a su tratamiento. Yuran comienza a llorar diciéndole que cuando está sola lo soporta, pero con ella a su lado se quiebra. Ji-won le dice que su mente no puede estar bien si está sintiendo dolor y que por eso ella estará a su lado, y que llore todo lo que quiera para botar todo. Ji-won se dice a sí misma que todo esto es su culpa. Por otro lado, los recién casados están en su luna de miel y Su-min no está soportando y se queja de nuevo con Min-wan, quien le dice que para que un matrimonio funcione, los cónyuges deben poner de su parte, y que el hecho que se haya quejado de las invitaciones, de la boda y ahora del viaje es porque solo está pensando en ella. Y cuando ella le responde a eso, él le grita y se larga del cuarto. Las palabras de Ji-won resuenan en la cabeza de Su-min, quien se sigue diciendo que no es cierto. Y de nuevo, en la oficina, le informan a Ji-won que los chefs que iban a promocionar los kits de comida han desistido, poniendo la excusa de que son de mala calidad. Y después de varios días, la pareja vuelve a verse. Él se reúne con ella diciéndole que tuvo que llamarla en horario laboral ya que ella no le respondía. Ji-won se disculpa y le dice que necesitaba tiempo para pensar, que desde que inició esa segunda vida, él ha sido como un regalo para ella. Él le pregunta si nunca escuchó que estaba casado, y que lo que ha hecho ahora es acelerar lo que iba a pasar en unos años, y que Yura es amiga de la familia y por eso pensó que estaría bien casarse sin amor, pero que no fue así y que por eso terminó con ella. Le cuenta también que no supo lo que sentía por Ji-won, por ella, hasta poco antes de su funeral y por eso terminó con Yura apenas regresó. Ji-won lo evita y le dice que todo eso le parece una excusa, y él le recuerda que en el lago ella le dijo que quería una familia y que él quería formar esa familia, y admite que cometió un error. Ji-won le cuenta que su mamá la abandonó cuando tenía 14 años y que aguantó esos 14 años por ella, porque encontró el amor, pero cuando se fue les causó dolor. Y a lo que quiere llegar es que cuando se acaba algo no debe venir solo de uno, y se va. Pero él la detiene para decirle que contrató a una oncóloga especialista y operarán a Yuran lo antes posible, y es él quien se va. Al ratito, Ji-won recibe una llamada de Yura y se encuentran. Ji-won le dice que fue porque creyó que era necesario decirle que no debe preocuparse, que no sabía que él estaba comprometido y que ahora dejará de verlo. Yura responde diciendo que eso no basta. Ji-won agrega que se enamoró de él y que fue feliz, pero cuando se enteró de ella, lo terminó. Yura le menciona al novio que tuvo por 7 años y que por qué de repente se enamoró de su jefe. Seguro porque se enteró que él es el sucesor de Yuan-kei. Ji-won se levanta para irse y Yura bota su copa diciendo que odia a las personas como ella, codiciosas, y que fingen que no saben nada, cuando en realidad sí, y toca su cara como si fuera cualquier cosita. Y Ji-won le responde que ella es también como las personas que odia, que creen que todos son como ella, y que no le importó si Ji-hyuk era el sucesor, porque su vida cambió sin él y se va. Ji-hyuk llega a su casa y se encuentra con el collar que le regaló a Ji-won en su puerta. Mientras que Ji-won se dice que necesita calmarse y comienza a analizar lo siguiente que podría pasar. Yuran está yendo al hospital y afuera está Suk-jun viendo todo y preguntándose que qué está haciendo ahí. Y reconoce al amante del esposo de Yuran, trabaja con ellos. Por otro lado, los recién casados le dicen a la mamá que los han estafado con la casa, pero todo es un truco de Min-wan para sacar dinero. La mamá de inmediato culpa a Su-min ya que los hombres no tendrían por qué saber de esas cosas. Y Su-min reacciona diferente a como lo haría la antigua Ji-won. Su-min le responde diciendo que ella le dio el dinero y los papeles a su hijo y que no tendría por qué culparla a ella. La suegra, indignada, responde que la ha aguantado por el embarazo y que además ella no ha dado nada. Su-min responde que ella tiene dinero, pero que él le dijo que no aporte nada, seguro porque quería seguir viviendo con sus papás, y que tiene dinero porque compró acciones. Y a la suegra le dice que deje de golpear a Min-wan, o quiere que se vaya con su bebé. Y Min-wan convenientemente va con ella a apoyarla. Van al cuarto y Min-wan le dice que ha ganado una aliada y que cuando nazca el bebé su mamá les comprará la casa, y ella le dice que no existe ningún bebé porque tuvo un aborto espontáneo cuando él le tiró el celular en la barriga. Min-wan se siente culpable y más cuando la ve viendo las ecografías, pero él recuerda que en la luna de miel ella le pidió carne porque tenía antojos, pero se supone que el bebé ya no estaba
y ella, fresca, le responde que él le dijo que tenía una casa y pues... Por otro lado, Lee-jung va a llevarle algo de comida a Ji-won ya que está trabajando hasta tarde y le confiesa que su hermano se lo dio para dárselo a ella y que últimamente anda dubitativo, como sin saber qué hacer, y cree que es por Yura y que está realmente feliz de que Ji-hyuk haya roto su compromiso con Yura, ya que se comprometieron por su culpa. Que él nunca tuvo citas y que siempre suprimió sus emociones, pero que últimamente ha cambiado. Mientras tanto, Ji-hyuk llega a casa de su abuelo y se ofrece a llevar a Yura. Van conversando y él le dice que ha visitado mucho a su abuelo, incluso más que en los últimos 5 años de compromiso, y que si acaso ella no había aceptado dar por terminado todo, y Yura responde que eso fue antes de enterarse que había otra mujer, porque no le gusta que toquen lo que le pertenece, y ya en la anterior vida mandó a golpear a una mujer por acercarse a Ji-hyuk. Ji-won le pide a Lee-jung que dejen de hablar de Ji-hyuk, pero ella sigue y le cuenta que Ji-hyuk salió muy lastimado por ella y su mamá, y que por eso él no sería capaz de engañar a alguien. Ji-hyuk va a conversar con su abuelo y este le dice que le gusta Yura porque es ambiciosa y tiene carácter para ser la señora del grupo Yuanghae. Y Ji-hyuk le pregunta si acaso la señora Cha era más ambiciosa que su madre y por eso la aceptó, que accedió al compromiso con Yura a pesar de que no quería y juró que jamás se convertiría en padre y que ahora todo está siendo muy difícil. Mientras que Yura ya está tramando algo con Min-wan y Su-min. Su-min está ya hartándose del desastre de esa familia, pero no le queda de otra que seguir aguantando. Más tarde, le llegan unas fotos y papeles donde se entera que Ji-hyuk e Lee-jung son hermanos y son herederos, y se dice que Ji-won le dejó a Min-wan para estar con un millonario. Pero ella sigue diciéndose que no, que ella se lo robó. Esa noche llega Min-wan y Su-min le muestra todo. Él reacciona contra él y no contra Ji-won. Está celoso de Ji-hyuk, y Su-min se lo hace notar y le dice que recogió basura y que ellos merecen una compensación por el daño que le ha hecho Ji-won. Mi-wan dice que no le dará nada, pero ella está segura que sí, que sabe todo de ella, incluso cosas que ella no sabe. Su-min llama a alguien y Ji-won recibe un mensaje de su madre. Se citan, su mamá la ve y le dice que creció bien y le confiesa que su padre nunca le agradó mucho y se casó creyendo que terminaría gustándole, pero no. Y cuando ella nació, tampoco le agradaba, pero no quiere decir que no la quería y que la ha extrañado mucho. Ella le pregunta por qué nunca fue a verlos, y la madre responde que fue a buscarla pero que su padre no la dejaba. Ji-won le dice que la necesitó y que su ausencia le hizo daño, tanto así que terminó aferrándose a personas que no la querían. La señora se disculpa y pregunta si puede compensar ese daño. Salen al día siguiente y pasan tiempo juntas, van de compras. Y al final del día, la señora le dice que es bonito tener una hija así, y que como ahora sale con un hombre rico, sabe cómo gastar. Y se da cuenta de que se le escapó decir eso. Ji-won le dice que lo sabía, que ingresó a la mejor universidad y empezó a trabajar en una gran empresa y nunca la llamó. Y le informa que ella ha terminado con Ji-hyuk. La mamá reacciona enojada y como reclamándole por haberlo hecho. Y Ji-won le dice que sabía sus intenciones y que siguió solo para saber qué se sentía tener una cita con tu mamá, como si fueran felices, y se va deseándole un buen viaje. Pero la mamá la detiene y le pide dinero, y solo así no volverá a buscarla. Ji-won le dice que no tiene dinero, ni tampoco madre, y la deja. Esa noche, Yura va a buscar a Min-wan, mientras que Ji-won va a ver a Ji-hyuk que está entrenando. Él la ve y ella se esconde y se va. Él no sale tras ella. Ji-won va a ver a su papá y le dice que el regalo que le envió quería usarlo bien esta vez, pero que ha vuelto a lastimar a alguien muy valioso para ella y que no sabe qué hacer. Ji-won se está yendo en su auto esa noche y alguien sale tras ella, mientras que a un chofer le avisan que en 3 minutos salga. Ese camión está yendo directo a estrellarse contra Ji-won, pero Ji-hyuk aparece a toda velocidad e interpone su camioneta, y es a él a quien chocan. Ji-hyuk es llevado herido al hospital y Ji-won va con él. ¿Y qué fue lo que pasó para llegar hasta aquí? Pues, 6 días antes, cuando Yura fue a buscar a Min-wan, le dijo que Ji-won le robó a su prometido. Mientras que Su-min le reclamaba a la madre de Ji-won haber arruinado todo al pedirle dinero, y luego recibe la llamada de Min-wan preguntándole si las fotos le llegaron en un sobre, y al saber que sí, deduce que fue Yura la remitente, y él, al saber que fueron usados, le reclama, y ella lo llama fracasado, y que para lamentándose de que nada le sale bien,
y ella le dice que puede vencer a Ji-won con ayuda, mientras que ella podría destruir a Yoo-K si quisiera. Y él le daría el castigo a la mujer que lo traicionó, y que además ahora tendría fortuna. Obvio, Min-won no duda y pregunta qué debería hacer, pero ella le da tiempo para que lo piense. Y en el trabajo, Ji-won está tranquila en el ascensor hasta que entra Min-won y espera a que se cierre la puerta para tirarla contra el muro y decirle que es una ambiciosa y que se metió con Ji-hyuk por su dinero y que arruinó su cena familiar a propósito. Y ella lo golpea ahí abajo para sacárselo de encima y le dice que no olvide que él la engañó con Sumin y que ese fue el origen de todo, y se va. Ella llega a su casa y el amigo de Ji-hyuk está esperándola para darle pollito, que Ji-hyuk le manda y le dice que vuelva a entrenar, y si Ji-hyuk la incomoda, que entrene con él, y comienza a hablar bien de su amigo. Y Min-won los está viendo de lejos y reconoce al chico que los interrumpió la primera vez y cuando supuestamente los secuestraron. Y esto hace que diga que Ji-won se arrepentirá de todo. Min-won va a ver a Yura y después de hacerse el machito y ser vencido, ambos deciden trabajar juntos. Suk-yoon le informa a Ji-hyuk que Ji-won se ha convertido en una de las propietarias más ricas de Corea y le comenta que no sabe si avisarle de esto a su abuelo y que pareciera que esté dejando cosas listas como si él fuera a desaparecer. Y él responde que solo quiere que Ji-won tenga una buena vida más adelante, ya que no podrán estar juntos. Yura le informa a Min-won las propiedades que ahora posee Ji-won y todo está valorizado en muchos millones. Y le ofrece dinero y promete multiplicarlo por 100 si es que Ji-won muere. Min-won llega a reclamarle a Sumin por ocultarle cosas como el intento de estafar a Ji-won usando a su mamá y le cuenta que Ji-won ahora es millonaria y que todo se lo dio Ji-hyuk, pero que pueden hacer algo si Ji-won muere. Su madre heredará todos sus millones y ella se pregunta qué deben esperar a que muera. Y Min-won le dice que sabe que su papá está vivo. Y resulta que su papá es el hombre con el que se fue la mamá de Ji-won. Ji-hyuk va a buscar a Yura para decirle que la alianza que tenía Yoo-K con su empresa ha terminado y que al final era eso lo que siempre le interesó, no él. Pero ella insiste en decirle que quería casarse con él y continuar con sus vidas separadas, pero tenerlo. Y él le dice que él también puede jugar su juego y que podría hacerlo mejor. Y le pide que detenga todo lo que está tramando. Pero ella le dice que cuando el amor de él termine, ella estará esperándolo. Al salir, él pide que investiguen algo, mientras que adentro está Min-won escondido. Y Yura, ahora sí decidida, le dice que elimine a Ji-won y que ella limpiará el desastre. Y así, él tendrá dinero y ella tendrá a Ji-hyuk y lo besa. Mientras tanto, Sumin ha ido a entregarles dinero a su papá y a su mujer, y les dice que paguen sus deudas y que el dinero es de alguien que podría eliminarlos sin que nadie se dé nunca cuenta, y que hagan lo que les piden. Ellos aceptan ese dinero. Y así llegamos al día del accidente. Soo-yoon le informa a Ji-hyuk que parece que han cometido un error, porque la mamá de Ji-won ha alquilado ilegalmente un camión con un nombre falso, y que si Ji-won muere, todas las propiedades pasarán a su madre. Y llama a su amigo, que está vigilando a Ji-won. Iba a ir tras ella, pero su auto se averió, y se lo dice a Ji-hyuk, y es así que Ji-hyuk sale sin dudarlo. Y mientras conduce, deja un mensaje de voz diciendo que él no volvió para estar junto a ella, que murió en un accidente en el 2023 y que después de eso regresó al 2013, que sabía que podía morir en cualquier momento, pero que no pudo resistirse a estar con ella, y que le gusta. En ese momento, él se interpone diciendo que volvió para protegerla, y le pide que no se culpe porque esto era inevitable. El celular de Ji-won carga y escucha el mensaje de voz de Ji-hyuk. Mientras que la mamá está desesperada porque no le avisan si el plan funcionó, y Sumin le comenta que parece que no le importa si su hija muere, y que su padre nunca hizo nada por ella, y que seguro ella, como su mujer, anda solucionando sus líos. Y en eso entra el señor, y Sumin ya sabe que el plan no funcionó, y le avisan lo sucedido a Yura, quien enojada grita por qué Ji-hyuk estuvo ahí. Y le pide a Min-won que se esconda con su esposa y que le avisará cuando solucione todo. Min-won va a buscar a Sumin, quien está llorando y gritando diciendo que su papá la volvió a abandonar por irse con esa mujer y que todo es culpa de Ji-won y que eliminará a todos. Min-won la calma diciendo que esa mujer está de su lado y que limpiará todo el desastre y que niegue que haya visto a su papá. La familia de Ji-hyuk llega al hospital y Ji-won intenta calmar a Ji-yeon diciéndole que todo saldrá bien, aunque ella también tiene miedo. Y va a seguir a Suk-yoon y escucha cuando dicen que el papá de Sumin y ella no han podido hacer todo eso solos. Ji-won se entera que no fue un simple accidente,
pero que no entiende qué ganaba ella eliminándola. Y Suk-yoon tampoco se lo dice. El dinero. Sale el médico a decir que ya operaron, pero que no saben cuándo despertará. El abuelo le ruega al médico que por favor lo salven. Ji-won le pide a Su-min encontrarse y le reclama por no dejarla en paz y que cómo se le ocurre eliminar a alguien. Y Su-min responde que, como dice algo así, si acaso no sabe todo lo que le hizo y que por su culpa perdió a su bebé. Y Ji-won, burlándose, le dice que Min-wan es estéril. Y Su-min dice que no porque ella hasta ha sentido al bebé. Ji-won grita y le dice que deje de mentir. Su-min se transforma y deja su hipocresía y le dice que no lo sabe, pero cuando su mamá la abandonó, fue para irse con su papá, y que ella tuvo que quedarse con su mamá, quien tampoco la quería mucho, y cuando lo vio junto a la mamá de Ji-won y la ignoraron completamente, decidió acercarse a Ji-won, y que podían haber sido amigas, pero sintió envidia del amor que recibía Ji-won de su papá, que comenzó toda esta tóxica amistad, y comenzó a desear quitarle todo lo que tenía. Su-min le dice que nunca le cayó bien y le reclama por querer ser feliz y que le mostrará lo cruel que puede ser el mundo, la vida. Y se va a ir, pero Ji-won la detiene diciéndole que si acaso esa es suficiente razón para hacerle daño. Y Su-min responde que quiere que se sienta mal por ella, pero Ji-won le dice que nunca se sintió así porque ella también sabía de ese romance entre sus padres y que siempre intentó evitar que ella lo supiera para protegerla. Y creyó que podían ser felices juntas, y que siempre deseó su felicidad, incluso cuando ella se estaba muriendo. Y Su-min no entiende, porque le reclama por dejarle a Min-wan para irse por un millonario, y que siempre fingió ser amable para quedarse con lo mejor. Y Ji-won le dice que ella se ha buscado todo lo que tiene ahora, y que se encargará de que viva su infierno aquí, y que todo será diferente que antes. Ji-won regresa al hospital a acompañar a Ji-hyuk, y ahí recibe un mensaje de Yuran preguntándole si pueden hablar, porque cree que su esposo la está engañando. Suk-yoon está afuera del restaurante y ve a Yuran salir corriendo. Él se acerca a donde estuvo ella y ve a los amantes. Así que va tras Yuran y le ayuda a ponerse de pie y frustrado, le dice que vaya a bofetear a su esposo. Que lo patee, que le arranque los ojos por engañarla, en lugar de salir huyendo, y que no debe soportar eso, ni a él que a veces se pasa de la raya cuando le grita. Yuran comienza a llorar y le dice que ella es amable siempre y que espera ese mismo trato de todos. A veces se queda esperando y que no es malo hacerlo. Y ahora Yura ha ido a buscar a uno para preguntarle de qué conoce a Ji-hyuk. Y por su lado, Su-min ha sacado el contacto de Yura del celular de Min-wan. Ji-won sigue yendo a ver a Ji-hyuk. Él aún no despierta. Ella le habla y le cuenta que ya no es más la débil Ji-won, que ya no tiene miedo y que quiere que él también supere ese destino y solo quiere estar con él y le ruega que abra los ojos. Y pone el mensaje que él le mandó para escuchar su voz. Ji-hyuk lentamente abre los ojos y tomando su rostro le dice que la ama. Y ella llorando responde que también lo ama. Ji-hyuk regresa a su casa con muleta y cabestrillo y se lo quiere sacar todo, pero Ji-won está ahí para decir que debe hacer caso a los médicos y él la abraza diciéndole que quiere que se queden así y le cuenta que cuando pensó que era el final se arrepintió de no haber sido sincero nuevamente. Ella le dice que no morirá y se disculpa por no haberle creído. Él sigue abrazándola y comenta que Yura es una oponente muy fuerte y ella le cuenta que cree que su destino ha pasado a Yuran y que debe protegerla. Y le pide a él que se quede a su lado. Yuran entra al auto de su esposo y comienza a revisarlo, pero se esconde cuando llegan los amantes y los ve esconderse. Ella ve todos los lugares a los que van y toma la memoria de la cámara del auto. Suk-yoon le informa a Ji-hyuk que la policía sostiene que el accidente fue ocasionado por un conductor ebrio y que tienen vigilados a todos y que debió decirle todo desde el inicio. Y Ji-hyuk, dándole un abrazo, le dice que no sabía si estaba de su lado y se disculpa. Y aquí alguien está aprovechándose de su estado de salud. Ji-hyuk finge que no puede comer con la mano izquierda, así que luce demasiado feliz cuando ella se acerca a darle de comer. Incluso cuando ella se va a ir, él finge un dolor solo para abrazarla y le pide que se quede a dormir esa noche. Y esa no era la idea, así que Ji-hyuk decide echarse con ella en el suelo y así pasan la noche. Pero al despertar, él no la encuentra y sale asustado. Y al verla la abraza aliviado. Y Ji-won se da cuenta del brazo. Y él le dice que todavía le duele un poco. Y ella se da cuenta de que cayó en su truco. Y de nuevo en la oficina, el insoportable anda reclamándole a Ji-won por faltar tanto al trabajo. Y en eso llega Yuran y todos corren a saludarla. Mientras que Min-wan la ve
y llama a Yura para preguntarle por qué Yuwon luce tan tranquila. Y ella le cuenta que dieron de alta a Ji-hyuk y le dice que tenga paciencia si quiere conseguir la fortuna. Yura y su gente han encontrado a los papás cómplices y ellos le dicen que confían en ella, pero no en Sumin, y que por eso se escondieron. Y Yura les ofrece que se vayan a China un tiempo. Yuran le cuenta a sus amigas que ya denunció a su esposo por adulterio. Antes esto era penado en Corea. Además, ella les dice que les ha tendido una trampa para poder conseguir más pruebas y que ha roto su cerradura para poder entrar cuando él lleve a su amante. Jiwon sabe que quizás ese es el día, por eso le pide ir con ella. Esa noche, ellos están con la policía en la patrulla y los ven. La policía entra y Jiwon ve los zapatos rojos y se caen también unos caramelos, como en el pasado. Los amantes inventan que estaban preparándole comida para llevarle al hospital y el esposo tiene la cara de reclamarle por desconfiar de él y echa a todos, pero Jiwon decide quedarse a pesar de que Yuran le dice que se vaya. Así que antes de irse, Jiwon rompe la mesa de centro que tienen allí, la destruye totalmente y amenaza al tipo de que si le hace algo a su amiga, se las pagará. Entra la policía y el tipo la quiere acusar, pero Yuran harta grita y le pregunta si acaso está feliz de que no lo atraparán, que ella sabe todo lo que ha hecho, incluso cuando habló de cuánto les iban a dar del seguro, y le pega una bofetada bien merecida, y él reacciona empujándola, y que si la mesa hubiera estado ahí, ella hubiera tenido el mismo destino de Jiwon. Van a la comisaría a declarar y llegan Ji-hyuk con Seok-jun. Jiwon le pide que se cuide mucho y que no se quede a solas con el tipejo. Y Seok-jun dice que la ayudará y que si necesita un abogado, ahí está él. En la noche, nuestra parejita conversa y ella comienza a analizar qué podría pasar después. Y llega a la conclusión de que debe seducir a Min-wan porque él debe tener un romance para cuando su esposa muera o hacer que quiera eliminarla. Y que debe darle ese destino a Sumin para que Yuran ya no corra riesgo. Y le pregunta a Ji-hyuk si puede hacerlo. Él, aunque no muy convencido, le dice que lo haga, que le ayudará. Lo primero que hace Jiwon es comprarse los tacones rojos, y en la oficina, Ji-hyuk hace como que le quita el proyecto de los kits de comida y Jiwon va a reclamarle. Y él le dice que ella se lo buscó por ir tras su dinero y que no quiere verla más, y sería mejor que renuncie. Todo esto se lo ha creído Min-wan, quien duda en si contarle a Yura. Y en ese momento aparece Jiwon para hacerle creer que dejarlo fue un error. Y lo invita a tomar algo. Y le cuenta ahí que el abuelo de Ji-hyuk le dio mucho dinero para que deje de ver a su nieto. Y esto sí llega a convencer a Min-wan, quien anda ignorando las llamadas de su esposa. Mientras que Sumin, al no tener respuesta de su esposo, llama al misógino y comienza a coquetearle. Y él le comenta que debe cuidar a su esposo, que puede que Jiwon y él aún sientan cosas entre ellos. Por otro lado, Min-wan de verdad está cayendo en la trampa, y Jiwon le cuenta que hace poco tuvo un accidente que complicó su relación con Ji-hyuk, y cuando le suelta que el culpable del accidente fue el papá de Sumin, se dice que ella sabe todo. Pero se siente aliviado cuando ella le hace creer que se siente perseguida y que no sospecha para nada de él, sino que Sumin actúa sola. Y cuando salen, él se dice que no debería eliminarla porque así el dinero se lo repartirían. Pero si en cambio la seduce, el dinero sería solo de él. Y ahí ella le dice que quiere volver con él. Y cuando se quiere ir, como diciendo que lo olvide, Min-wan la abraza. Ella regresa al auto de Ji-hyuk, quien estuvo viendo todo, y se disculpa por lo que acaba de ver. Y él sale a abrazarla diciendo que realmente lo necesitaba. Yura llama a Min-wan y él le cuenta lo que acaba de hablar con Jiwon y que ella no sospecha de él y que ahora solo debe encargarse de Sumin y los padres y que seguirán trabajando juntos en el futuro. Yura hace como que le cree, pero sabe que hay algo aquí y sugiere que eliminen a los padres, porque así sea cierto que Jiwon quiera volver con Min-wan, sin ellos vivos ya nadie sabría que Min-wan sí estuvo involucrado en el plan de eliminar a Jiwon. Min-wan llega a su casa y le pide el divorcio a Sumin, diciéndole que no tienen hijos y que su matrimonio solo trajo cosas malas. Sumin, calmada, le dice que si vuelve con Jiwon, solo se dedicarán a destruirla a ella. Mientras que uno se da con la sorpresa de que el restaurante donde trabajaba ha cerrado de un día para otro y ha despedido a todos. Y pues, de ahí sale Yura. Y al ver a uno, le cuenta que su jefe le vendió su restaurante y que lo contrata a él con el doble de sueldo que tenía antes. Y que si la ayuda, ese restaurante será de él. Esa noche él sale a tomar con la dulce y John y le cuenta que ha perdido su trabajo. Y ella intenta animarlo y recuerda que necesitan un chef para la campaña de los kits de comida. Así que lo lleva al día siguiente a la oficina y cuando ve a Jiwon, él le cuenta lo que ha pasado con Yura y que no decidió ayudarla y por eso lo despidió. Jiwon le cuenta a Ji-hyuk y agrega que no sabe con qué quería que le ayudara, pero al parecer Ji-hyuk sí lo sabe. Ji-hyuk está reunido con el secretario de Yura, el que sabe todas sus cochinadas,
y Ji-hyuk le da opciones, ayudarlo o caer con Yura. Y el secretario pregunta qué debe hacer. Y Min-won anda ahí coqueteando con Ji-won cuando Ji-hyuk la llama y le dice que Min-won ya tiene una amante, Yura, y le ha mandado unos tacones rojos y una lata de caramelos. Y ella más que feliz de no seguir coqueteando con Min-won y lo rechaza al instante diciéndole que nunca hará negocios con él porque arruina todo lo que toca y le cuelga. Min-won está recontra furioso. Esa noche, Yura ejecuta el plan de eliminar a los papás. Los está ahogando. Y ella emocionada dice que es la primera vez que ve morir a personas y que es aburrido. Lo que es. Mientras tanto, Sumin le escribe a Min-won diciéndole que acepta el divorcio y luego llama a Yura. Esa noche, Ji-won es la única en la oficina y recibe una llamada de alguien riéndose y eso la asusta. Cuelga y de nuevo llaman, pero es Ji-hyuk para decirle que llega en 15 minutos. Y ella nota que hay alguien allí y como ella nunca ha visto películas de terror, no sabe que debió irse al instante. Alguien grita su nombre y es Min-won. Ella está escondida mientras él está diciendo amenazas por haber jugado con él. Min-won toma su celular y ve una llamada de Ji-hyuk y apaga el celular. Min-won la encuentra y ella sale corriendo, pero él la aprisiona y le dice que quiere volver con ella. Y ella le responde que intentó matarla y que ambos, él y Sumin, irán al infierno. Y ella le dice que la elimine ahí o ella lo eliminará a él. Min-won comienza a ahorcarla y Ji-won pierde el conocimiento. Llega Ji-hyuk y golpea a Min-won e intenta reanimar a Ji-won, pero nada. Min-won corre a golpear a Ji-hyuk, pero él sabe defenderse y lo deja tirado en el suelo en una. Mientras tanto, Suk-jung lleva a Yuran a su casa y ella le agradece por ayudarla y llevarla al hospital. Y él responde que no debería agradecerle ya que su empresa le paga por hacerlo. Yuran responde diciendo que él le dijo que le importaba. Y justo aquí Ji-hyuk lo llama para decirle que está en la comisaría y que vaya al hospital a ver a Ji-won. Ji-won está estable, pero Ji-hyuk y Min-won están detenidos. Y Min-won no para de hablar pestes de Ji-won y Ji-hyuk la defiende y le dice que odia usar su fuerza con personas como él y lo dejan libre. Mientras Min-won está ahí reclamando que existe la ley para pobres y otra para ricos. Lo que no sabe es que Ji-hyuk acaba de pedir que lo despidan por haber atacado a otra trabajadora y agregarán todas las joyitas que hizo en horario de trabajo, además que pedirán al banco el dinero que pidió a través de la empresa. Ji-hyuk llega a casa de Ji-won y Yuran le dice que ella no está bien. Y cuando entra, evita que se siga lastimando y se dan un abrazo. Y recién ella puede calmarse y logra dormir porque él está a su lado. Sumin ha llegado a casa de Yura y le hace escuchar el audio de la llamada que ella le hizo a su padre ofreciéndole ir a esconderse a China. Y Yura pregunta que qué quiere a cambio. Sumin le dice que la han excluido de cualquier plan y hasta el divorcio le han pedido y sabe que es para perjudicarla. Y le pregunta que qué es lo que puede hacer Yura por ella. Se va y Yura está enojadísima y se pregunta si pueden encargarse de Min-won y Sumin a la vez. Y ahí recibe la llamada de Min-won pidiéndole que le ayude a salir de la comisaría. Lo hace, pero le dicen que su situación no es fácil y que no pueden hacer más por él. Y cuando Min-won le reclama, ambos, el secretario y él, se golpean diciéndose que ninguno tiene poder. Min-won va en el taxi y Yura le dice que su esposa fue a verla. Y luego le avisan que está despedido. Y su mamá lo llama para preguntarle que qué estaba haciendo. Y después le avisan que debe pagar el préstamo. Todo se le ha juntado. Y para rematar, cuando baja, lo reciben unos matones prestamistas. Min-won está desesperado por dinero y logra ingresar a las acciones de Sumin. Y ve que tiene millones. Y al buscar entre sus cosas, descubre que se robó el dinero que Yura le ofreció a su papá. Al día siguiente, Yuran está recibiendo su tratamiento y su esposo llega a reclamarle por demandarlo por adulterio y pedirle el divorcio. Y ella responde que tiene pruebas, y el esposo se burla diciendo que no se divorciará y la amenaza con un pedazo de vidrio, pero llega Suk-jung y lo aleja diciendo que es su abogado y pedirá una orden de restricción. Por otro lado, Sumin se ha reunido con Ji-hyuk a pedido de él, y ella le cuenta sus desgracias, el divorcio y que se ha ido de la casa. Se hace la víctima por haber traicionado a su amiga. Y Ji-hyuk le dice que intentó eliminar a Ji-won y que él hubiera hecho lo mismo. Y que sabe que Min-won y Ji-won se están volviendo a ver y que pueden acusarlos de adulterio y que ambos arruinaron sus vidas. Él le dice que quiere recuperar a Ji-won, que le gusta, y que quiere su ayuda para alejarla de Min-won. Seguro Sumin está que hierve de envidia y le pregunta por qué la odia.
y él le responde que es egoísta y que no es de fiar, y que cree que todos son como ella, y que le avise cuando decida si trabajarán juntos o no. Y como era obvio, es un plan que Ji-hyuk y Ji-won ya están poniendo en marcha. Yura ha ido a jugar con el abuelo de Ji-hyuk y él llega, la ignora completamente, y le dice a su abuelo que le pidió que le presentara a la mujer que le gusta, y que es por eso que Yura debe de dejar de entrar a esa casa. Y en ese momento, entra Ji-won y se presenta ante el abuelo. Y Yura anda con una cara de víctima y sale furiosa diciendo que deben eliminar a Ji-won porque no soporta perder. Ji-won le dice al abuelo que superará todos los obstáculos y que le gustan muchas cosas de él, y que sabe que debe corregir algunas, y ella también, y comienza a decir características, dando a entender que lo conoce muy bien, y le pide permiso al abuelo para que se lo dé. El abuelo sonríe. Ji-won ha regresado a la oficina y están ya trabajando con uno. Y él ya busca a Hee-jun con la mirada, aunque no está. Sumin llama insistentemente a Ji-won, pero ella ignora todas las llamadas y aparece en el trabajo frente a ella para reclamarle por haber seducido a su esposo y que ella está a punto de divorciarse por su culpa. Ji-won llama a seguridad para que saquen a Sumin y le dice que ella nunca se acostaría con el esposo de otra y que seguro piensa que todas son como ella. Pero si Min-wan la traicionó después de 7 años de relación, ¿qué impediría que no haga lo mismo con ella? Y le informa que han despedido a su esposo y que es una lástima que se estén divorciando, pero que solo ella codiciaría a una basura como Min-wan, y se va. Seguridad saca a Sumin y ella recibe un mensaje de Ji-won donde supuestamente le escribe a Min-wan diciéndole que Sumin fue a hacerle un escándalo y que todos piensan que ella está loca. Y luego Ji-won se disculpa por enviar a la persona incorrecta los mensajes. Sumin explota de furia. Ji-hyuk está con Ji-won y él le dice que Sumin lo llamará pronto, y dicho y hecho. Sumin le dice que se quede con Ji-won, pero que primero quiere que ella toque fondo, que le ruegue y luego lo ayudará. Y ahora el siguiente paso es Min-wan. Él recibe una carta de una póliza de seguro de UNK donde especifican que le darán 500 millones de wones si su cónyuge muere por lesiones. Min-wan lo está pensando y va a ver a Yura y se arrodilla frente a ella y le pide hacer un trato y que él se encargará de que Sumin no la moleste más. Él le dice que ya que no tenía dinero iba a desvivirse y le muestra el papel del seguro diciendo que si Sumin desaparece ya nadie la molestará. Y que no es fácil pero que necesita de su ayuda, que es su último recurso y arriesgará todo. Ji-hyuk le avisa a Ji-won que Min-wan está con Yura y saben que es ese el día. Ji-hyuk le escribe a Sumin diciendo que Min-wan y Ji-won están en esa habitación de hotel. Sumin va al hotel y ve a Ji-won llegando. La sigue, pero Ji-won nunca sube, y llega Ji-hyuk para estar a su lado. Sumin entra a la habitación y hace a un lado al secretario, y repite las acciones de Ji-won en el pasado, cuando los encontró. Incluso escucha lo del seguro, los ve y comienza a insultar a Min-wan, mientras que a Yura le da igual. Sumin comienza a tomarles fotos para denunciarlos, pero llega el secretario y forcejea con ella para quitarle el celular. La atan y Yura dice que ya preparó todo y que seguirán con el plan de Min-wan. Pero ella, para zafar del lío, ordena que si Min-wan desvive a Sumin, que haga que parezca un homicidio para cobrar el seguro, y que todos se enteren y que se deshaga de todas las pruebas que la involucran. Sumin despierta y Min-wan le reclama por haber hecho ese escándalo, y Sumin, con miedo de lo que vaya a hacerle, le ofrece todo su dinero, pero él le dice que Yura eliminó todas las pruebas que ella tenía, y además le muestra que ya no tiene dinero, y que además ha vendido algunas de sus cosas como la cartera rosada, y le dice que uno de los dos debe morir. Min-wan sale un rato y rompe una manguera, y cuando regresa ve que Sumin se ha liberado, y ella aparece detrás de él queriendo atacarlo con un cuchillo. Min-wan le pide que se calme mientras ella le dice que ella no morirá. Min-wan le ofrece las llaves del auto y ella, al tomarlas, es golpeada con una silla, y él le dice que todos dirán que ella murió asfixiada por el humo mientras él salió a comprar. Min-wan la jala del cabello y ella le patea ahí abajo, y se recupera, y le dice que sabe que él es estéril, y que además nunca estuvo embarazada. Min-wan va tras ella y Sumin lo golpea con un vaso de vidrio y lo empuja, y él cae sobre una mesa de vidrio, tomando así el destino del antiguo Ji-won. Él muere. La policía llega al lugar. A la mañana siguiente le avisan a Ji-hyuk que Yuran se divorciará fácilmente porque los archivos de la memoria, que antes estaba dañada, ahora funcionan perfectamente y se ve todo. Mientras tanto, a Ji-won le llega un mensaje con el lugar del funeral de Min-wan y se mira con Ji-hyuk. Él le cuenta que el informe policial dice que murió a causa de una caída en una mesa de vidrio y que Sumin está siendo buscada por ser la principal sospechosa. Ji-won asiste al funeral y se dice que no está llena de furia ni nada,
sino que solo llena de dudas de por qué él la trató así. La mamá la ve y le reclama a Ji-won por haberlo traicionado, y que así Su-min no se hubiera casado con él ni hubiera tomado su vida. La noticia se hace pública y todos se están enterando que Min-won ha muerto, y que Su-min es sospechosa. Mientras que informan a Ji-hyuk que Su-min ha entrado a robar a la casa de los padres de Min-won, y que eso significa que ella sigue en Seúl. En las noticias se informa que cualquiera que tenga noticias de Su-min que avise a la policía. Su-min está fuera de la casa diciendo que Ji-won nunca será feliz. Yura está siendo interrogada, esta vez por un fiscal a cargo del caso, y él comienza a decirle que puede haber nacido en cuna de oro, pero que existe la justicia. Pero ella le dice que deje las formalidades y que sabe cómo es esto. Y aparece su secretario y la dejan salir de inmediato. Pero afuera le está esperando el abuelo, y ella, toda buenita, dice que todo es un malentendido, pero el abuelo le dice que esta vez se pasó de la raya, y que entregue su renuncia y que perderá las acciones que tiene, y que se irá como voluntaria a África, y que regresará solo cuando haya cambiado de actitud. Ella muestra su verdadera personalidad diciendo que no irá, y que seguro la manda a África porque Ji-won le cayó bien, y que sigue dándole órdenes a Ji-hyuk, pero que a ella la deje en paz, y se va. Y se cruza con Ji-hyuk, quien le dice que no debió meterse con Ji-won, y ella responde que no tiene pruebas de nada. Pero su cara cambia cuando él dice que sí, y ve salir del auto a los padres de Su-min y Ji-won. Ji-hyuk agrega que pagará por todo, y sale la policía a arrestar a la pareja por intentar eliminar a Ji-won, y ellos le gritan a Yura que dirán todo. Yuran despierta y ve a la familia que la ama, y también están ahí Suk-jun, Ji-won y Ji-hyuk. La cirugía fue un éxito, y le avisan que su proceso de divorcio está siendo más rápido por las pruebas. Suk-jun sugiere que también reduzcan al mínimo las visitas del padre a su hija, pero ella dice que él lo perdería por completo, pero luego da a entender que lo hará, porque menciona que seguro en el futuro su ex solo va a querer exprimir a su hija, y no puede permitir que le haga eso. Además, solo es su padre biológico. Por otro lado, uno sonríe cuando finalmente ve a Yi-jung en la oficina y la asusta, pero termina disculpándose porque la asustó mucho. Ella le explica unas cosas de Ji-won y la reunión, pero es un poco distante, y él le pregunta si le hizo algo malo sin querer, y que es mejor que se lo diga y así se puede disculpar. Y Jun pregunta si de verdad la estaba buscando y por qué. Y él le dice que sí, pero luego ya no sabe responder el por qué, y le dice que era para darle el postre que tanto le gustaba. Y ella se distrae viendo su oreja, y la toca diciendo que es bonita. Y el avergonzado le dice que no puede tocar la oreja de alguien así nomás, y ella pide permiso para tocar su mano. Y él se queda sin palabras cuando ella lo hace, y cuando le dice que cree que le gusta. La parejita ha ido a almorzar con el abuelo e Yi-jung, y el abuelo menciona que va a ser difícil cuando su nieto dirija a UNK, y Ji-won responde que se esforzará, y que no será codiciosa, y que realmente se esforzará. Ellos tienen un almuerzo tranquilo en familia, mientras que Su-min está comprando combustible. Esa noche tienen una cena entre amigos, las tres parejas, y donde Yuran y Uno se enteran que Yi-jung y Ji-hyuk son hermanos, y además todos comienzan a notar que hay algo ahí entre Yuran y Suk-jun. Todos se muestran muy relajados. Se despiden y Ji-hyuk, algo confundido, ve la interacción entre su hermana y Uno, pero espera hasta que se vayan para preguntarle a Ji-won, quien se burla porque no entendía nada. Pero no se dieron cuenta de que alguien los observaba. Comienza a llover y tocan la puerta del departamento de Ji-won. Ella abre y no hay nadie, pero aparece Su-min, quien le da una descarga, y hace que Ji-won se desmaye. Su-min tiene atada a Ji-won mientras rocía el combustible por toda la casa. Y Ji-won despierta y se acerca a decirle las mismas palabras que en el pasado, cuando ella se arrodilló frente a ella. Ji-won se ríe y le dice que pensó que era más lista, y Su-min se pone a la defensiva diciéndole que ella tuvo la culpa por dejarle a Min-won, y que no hay pruebas de que lo haya eliminado, y que se entregará diciendo que fue un accidente, y que seguro, como siempre, sentirán compasión de ella y le creerán. Y dice que lo logró, que finalmente ganó. Ji-won le dice que ella ganó, y se pone de pie, rompe la tira de sus manos y la tira al suelo con las clases que recibió de Ji-hyuk, y le dice que esta vez ha decidido no huir y que ella enfrentará las consecuencias de sus actos, y le dice que acaba de confesar su delito, y ve hacia la cámara que instaló hace poco, cuando el vendedor de combustible la reconoció y dio aviso. Fue por eso que pusieron más seguridad, pero Ji-won les pidió que no lo hagan porque viene por ella y quiere enfrentarla. Ji-hyuk no quería que se ponga en peligro y ella lo terminó convenciendo de que la deje enfrentarla, y es por eso que instalaron la cámara y comenzaron a practicar intensivamente con los amigos de Ji-hyuk. En ese momento, la policía entra para arrestar a Su-min por haber eliminado a Min-won.
Sumin se aleja gritando que todo fue un plan de Ji-won. La parejita por fin descansa esa noche y él le promete protegerla para siempre. Y le pide que deje de pensar en lo que pasó y que ella recuperó lo que era suyo. Y que a él le dieron una oportunidad que no era de él. Y que por eso debe ser buena con él y comienzan a besarse. Yura sale de un nuevo interrogatorio y su secretario le dice que tiene los pasajes para que salga del país. Ella, enojada, lo despide y le pide los boletos. Se mete a su auto y va conduciendo a excesiva velocidad. Y es ella quien toma el destino de Ji-hyuk con el accidente de auto. El corazón azul desaparece del pecho de Ji-hyuk y cuando se lo muestra a Ji-won, ve la noticia de la muerte de Yura. Días después, Yuran finalmente consigue su divorcio y le agradece a Suk-jung y rechaza salir ese día con él porque pasará su primer día de soltera con sus amigas y le ofrece llevarlo a comer, algo sencillo, nada caro. Las amigas se reúnen en el nuevo restaurante que ha abierto aún no y pasan ahí un rato celebrando la inauguración y el divorcio de Yuran. Llega otra Navidad y Ji-hyuk no quiere que nadie meta mano a su pavo y menciona que le enseñará esa receta a sus hijos y le pregunta a Ji-won si ya pensó en nombres para sus hijos. Eso la toma por sorpresa y él le dice que puede tomarse su tiempo, que no es que los quiera ahorita, pero quizás en el futuro y que pueden ir pensando en nombres lindos juntos. Ella le dice que no saben qué pueda pasar y él serio se acerca a decirle que cómo que no saben qué pasará más adelante y comienza a darle besitos y todo pícaro le dice si acaso no saben lo que pueden hacer. Los kits de comida con Uno han sido todo un éxito y ya están probando nuevos productos. Y el ex jefe se acerca a Ji-won a agradecerle por asignarle un proyecto y le pide disculpas por lo que hizo en el pasado con los kits de comida. Ji-won lleva a Ji-hyuk al parque donde se amanecieron conversando y le dice que ya no siente esa ansiedad por estar sola. Y le dice que lo tiene a él, que es el mejor regalo que le dio su padre. Ella agrega que quiere un nuevo comienzo ahí y le pregunta si quiere casarse con ella. Ji-hyuk suelta su mano y se va, mientras ella le dice que es lo que siente en ese momento y que no tiene que irse. Pero él regresa a decirle que puede hacer lo que quiera, menos proponerle matrimonio. Y le da un ramo de flores y se arrodilla mientras le pregunta si quiere casarse con él. Ella llorando acepta. Mientras tanto, Sumin sigue con su personaje de víctima en prisión. Y ni siquiera ahí suelta a Ji-won y sigue hablando mal de ella y se pone como fiera cuando se entera del matrimonio de Ji-hyuk con Ji-won, gritando que Ji-won no puede ser feliz sin ella. Y llega el día tan esperado, la boda. La hacen en un super hotel con muchos invitados y ellos, súper bonitos, hacen su entrada. Y todos sus amigos y conocidos, incluso los que se arrepintieron del daño que alguna vez hicieron, están ahí presentes para acompañarlos. Ji-hyuk le coloca el anillo y ella hace lo mismo y vuelven a hacer su paseo ante todos los presentes. Y ella se dice que le gustaría que su papá estuviera ahí para ver que ahora es realmente feliz. Todos se toman fotos y es Lee-jun quien recibe el ramo y se lo entrega a Uno. Pasan unos años más, ya es 2016, y Ji-won dirige la fundación Segunda Oportunidad de Yoon-kei, con las que planean hacer el trabajo de responsabilidad social de la empresa, que se enfocará en ayudar a aquellos que cometieron errores en su vida y que ahora tienen una segunda oportunidad. Un año más tarde, en el 2017, la parejita tiene a su primer hijo, o mejor dicho, llegaron en paquete, son dos, y andan ahí iniciando su vida de padres. El árbol con fotos en la tumba del padre de Ji-won nos muestra que para el 2023 ellos tuvieron a 2 niños y a un bebé más. Ese año celebraron juntos el día en que murió Ji-won en su primera vida y también de su renacimiento. Ji-hyuk le agradece por hacer que ahora el recuerdo de ese día sea completamente diferente. Y ella también le agradece por hacerle desear el mañana. Y ella llorando dice que es feliz, mientras pétalos de flores de cerezo de la primavera los rodean.